cuerpo. Dentro del templo hay un altar y nuestra ofrenda es la verdad que no se eleva sobre el resto. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. El escenario del ritual es el desierto más brutal. Hoy fui tentado por tus besos. Un trago de tu manantial, el templo vive en el altar y en tu mirada, mi maestro. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Te necesito, que necesito aún para diluir la ilusión del tiempo. Te necesito, que necesito aún para diluir la ilusión del tiempo. Como el cristal. Muy buenas, Pepe, ¿cómo están todos? Espero que bien. Comenzando un día jueves, ya estamos a 8 de agosto, Tremendo como pasa el año, ¿se acuerdan? Pero era increíble que arrancó enero y ya estábamos viendo cómo se aproximaba julio. Pasó julio y ya estamos viendo que se llega a pasito, estamos de diciembre, se llega al fin de año. Es decir, amigo, estamos ahí, muy cerquita, viendo Bitcoin a ver qué pasa, ¿no? Fin de año, ¿cómo estará? ¿Qué dicen ustedes ahí por noviembre, diciembre? ¿Estará en los 100? O en los menos 20. ¿Qué dicen, gente? Por ahora 57,721. Vamos a ver rapidito lo que tiene que ver las top 100 también, y vamos a ir después a lo que hacemos todas las mañanas, que es analizar y obviamente operar de forma manual y también automática lo que son los mercados de Forex, las divisas, ¿sí? Así que por ahora arrancamos primero con las criptomonedas, rapidito. Vamos a ver que estamos arriba de 0,60, prácticamente por ahí está el porcentaje de alcista, que sería de Bitcoin en la vela diaria. Vamos a ver un poquito lo que tiene que ver acá. Bueno, el mercado está tranquilo por ahora, faltan 43 menos 60 serían 15, 16, 17. 17 minutos quedan, ¿sí? 17 minutos quedan para que comience la sesión de Nueva York. Estamos dentro de la sesión de Londres, una sesión volátil, y después viene la mezcla, ¿no? El híbrido entre Londres y Nueva York por un par de horitas. Después sigue solamente Nueva York. Eso para el que no sabe nada. Nosotros nos metemos media horita antes de la sesión de Nueva York y cuando se fusionan las dos también, ¿sí? Para tratar de sacar la volatilidad y encontrar algún par, alguna divisa para que nos dé la oportunidad para llenar la heladera, ¿sí? Bien, 57,658. Por ahora vamos a ver, recuerden que esto, si vas una semana atrás o 2 semanas, casi estaba en los 70, después llegó a los 49 y ahí estamos. Vamos a ver la vela diaria, ¿sí? Primero, escucha esto, un segundo, escuchen un cachito, relájate, cargate de energía, escucha esto, escucha. Mar desierto de papel, con vos amanecer, con vos
a las top 100. Tenemos, vamos a ver primero las velas, las mensuales, ¿no? Obviamente que acá están viendo unas burbujitas, ¿sí? En lo que es mensual, en lo que es semanal está más al rojo que en verde, ¿sí? Eso depende, como digo siempre, no del proyecto en sí, sino del movimiento de Bitcoin, ¿sí? Y Bitcoin depende del movimiento de las ballenas, el movimiento macroeconómico, el movimiento que va aconteciendo día a día en el planeta Tierra, ¿sí? No en el planeta Pepe, ¿eh? Nosotros no movemos nada, solamente nos vamos al planeta un ratito, ¿no? Con nuestra gran imaginación que tenemos, hacer un par de operaciones, después nos volvemos a la Tierra, ¿sí? Por ahora estamos en la nave yendo al planeta Tierra, al planeta Pepe, perdón, y estamos viendo un poquito las burbujitas en rojo en la semana obviamente, dependiendo de lo que tuvo que ver con Bitcoin, ¿sí? La caída de Bitcoin, donde cuando cae Bitcoin, ellas caen multiplicado por 10, más o menos, donde si Bitcoin cae un 4%, ellas van a caer un 15, un 20, ¿sí? Siempre fue así, por ahora hay algunas que caen más que otras, algunas que del top 100 desaparecen y pasan al top 101, al top 200 y bueno, ¿no? Y se van ahí, ¿no? Las que están en fila, en cola, esperando para pasar al puesto 99 y las que están mal, pasando al 101 o al 100, ¿no? Así que bueno, por ahora en rojo, tenemos un día verde, ¿no? Si vamos a la vela horaria, también es muy parecido, ¿sí? Vamos a ver una consolidación. Ahora lo vamos a estar viendo en la gráfica con Bitcoin, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo que les muestro siempre. ¿Por qué no me meto en cada una de estas burbujitas? ¿Sí? A analizar, no sé, ponerle, no te digo Pepe que es un meme, pero Matic, ¿sí? O, no sé, BNB, que es la moneda de gobernanza de Binance, o XRP, o Polkadot, ¿sí? Acá DOT, que cayó un 1 en este momento, pero en el día subió 1.7. Todo esto, ven acá el final, es una consolidación. Vamos a ver lo mismo con Bitcoin, ¿sí? Ese ejemplo lo vamos a estar viendo ahora en TradingView, en una de las plataformas donde hacemos proyecciones, ¿sí? Para ver un poquito, y les voy a mostrar algún ejemplo con, por ejemplo, no sé, con Polkadot, si quieren, o con cualquier monedita que le voy a poner con una correlación para que vean que las correlaciones son, ¿no? Directas, ¿sí? Que quiere decir que si Bitcoin cae, caen todas, si Bitcoin sube, suben todas. Después, obviamente, con el tiempo, cuando Bitcoin le da por, ¿no? A los pepes, a las ballenas, decir, che, vos sabés que me cansé de comprar Bitcoin, le voy a tirar un poquito más a otra. Bueno, ahí empieza un poco la independencia. Por ahora está todo tipo monopolizado por Bitcoin. Cae Bitcoin, caen todas. Lamentablemente, por más que el proyecto esté por encima del resto, ¿sí? Por más que esté mejor el proyecto que Bitcoin. Bueno, si el proyecto es un proyectazo, puede pegar una subida, pero si Bitcoin cae, yo te aseguro que va de la mano. Obviamente, si sabes que es un gran proyecto, qué mejor que comprar, ¿no? Barato, ¿no? Si estás viendo en promoción ese par de zapatillas que te gustaron tanto, la vas a comprar sabiendo que son buenas, ¿no? Bien, me voy a ir al índice. Vamos rápido, estamos con el oro acá, pero primero voy a ir a Bitcoin para dar el ejemplito. Bitcoin, a ver acá si veo la gráfica, tiki. Ahí está, velas diarias son estas, ¿sí? Vamos, ven acá está. Si nos vamos a las últimas velitas, después del rechazo gigante que tuvo acá un clímax, ¿sí? El que no sabe lo que es un clímax, no te hagas problema, un rechazo, ¿sí? Si querés saber bien Bitcoin, cómo se mueve o cualquier divisa, hay un par de videos que estuve explicando ahí en una escuelita, en una plataforma de cripto, ¿sí? Que me invitaron ahí a hacer algunos videos, y bueno, ahí hay 10 videitos armados explicando el clímax, la falla, la trampa, rodeado de japonesitos y chinesitos amiguitos, ¿sí? Y bueno, yo hablaba en español, no me entendían nada, así que le mandaba música, ¿viste? Y bueno, ahí está, contento los amigos viales. Así que bueno, mecha con rechazo acá, obviamente. Y después, fíjense, vamos a sacar esta zona, y voy a achicar este cuadrado, lo voy a convertir en un rectángulo, ahí, ¿ven? Hay 4 velitas contando los cuerpos, nada más sin la mecha, en consolidación. Eso es lo que le digo que está pasando ahora en la mayoría de las moneditas, ¿sí? Donde si vamos a ver, miren, voy a poner acá gráfica de líneas. Ahí
está, bien, está tratando de hacer un retroceso, es un retroceso, perdón, ¿no? Vamos a ver si el retroceso se convierte, si llega a subir acá al estanque, acá arriba, acá a esta zona de acá, que pise por acá, vamos a hacer derechito y puedo poner la línea recta, pero viste cómo es Pepe Mila, se complica, ahí está, se apoya acá y puede venir, ¿no? Pero también está en un retroceso donde si rompe esta zona y sobre todo esta mecha que estaba acá, que era hasta acá, ¿se acuerdan? Se nos va, ¿sí? Se nos va el Bitcoin, gente. Bueno, y después, bueno, ¿no? Tim, tirín, veremos qué pasa. Vamos a volver para atrás, pero sí les voy a dar el ejemplito. Fíjense, me voy a ir a velas, bueno, sí, en velas diarias, rapidito, y seguimos analizando Bitcoin por dentro en velas, ¿no? Dentro de las velas gestadas, nos metemos dentro, ¿sí? Que hay un video explicando las velas gestadas, ¿sí? Bien, algo de acá, del planeta Pepe, bien. Vamos a meternos dentro de la vela diaria, ¿ok? Escucha. A ver con cuál vamos a poner, observan la línea azul. Bueno, me voy a ir con Ethereum, por ejemplo. Bueno, Ethereum es la novia de Bitcoin, ¿no? Sería la segunda, obviamente. Ahí está, miren. ¿Qué ven ahí ustedes, gente? Si lo chico, mirá. ¿Qué ven ahí? ¿Por encima o por debajo? ¿No ven lo mismo? Obviamente, ¿no? Un dibujo muy parecido. Bueno, esas son las correlaciones que le digo. Hay algunos pepes y algunos youtubers que se ponen a analizar cada criptomoneda, ¿sí? Analizás Bitcoin y después tenés la idea general. ¿Para qué te va a meter una por una? Para vender un curso. Con esto sirve, ¿sí? Obviamente, un meme que salga nuevo, una actualización de alguna criptomoneda puede hacer la diferencia ese día en que esté, en vez de así, un poquito más arriba, un poquito más abajo. Pero ven que el dibujo es lo mismo. Mira, ¿querés que te pongas, no sé, Shiba Inu? Para que vean, mira, vamos a ver, vamos a sacar esta. Y no sé, díganme un nombre de alguno que se haya sumado y le pongo la que quieran, A ver, vamos a sacar acá, vamos a poner Bitcoin con, no sé, con Dogecoin, a ver alguna nueva, vamos a tirar con, a ver. Lo ponía con el índice del dólar, nada que ver, ¿viste? No, con Solana, por ejemplo. A ver, Solana, a ver ahí. Miren Solana. Fíjense, en gráfica línea. No es muy parecido, muchachos. Para no ser, no es igual, pero es una correlación directa, ¿sí? Entonces, cuando vos ves los youtubers que están con las cripto que recién comienzan, están analizando siempre, que está bien igualmente, porque capaz que están en ese día, en ese momento que hay una actualización, pero ver el pasado de una, ver el pasado de otra y que siempre sea lo mismo. El alto de Bitcoin es muy parecido a este alto que está acá, ¿no? O el bajo. Entonces, que no te vendan fruta, gente. Si te aburrís, venite para acá, ¿sí? A operar en vivo, en manual, bien. Pero esas son las correlaciones, bien, directas, lo que les digo siempre, ¿sí? No son contrarias, como por ejemplo, mira, ya que estamos, mira, me voy a ir, bueno, vamos a analizar esto y después vamos a una correlación indirecta, contraria, lo que sería lo opuesto a esto. Por ejemplo, a ver, mira, ya estoy tentado. A ver acá, vamos a poner acá, parate. Vamos a poner acá, voy a sacar Bitcoin, voy a poner el euro dólar, por ejemplo, el más conocido, ¿no? Euro Aud, Ero decía, Ero Ramazote. A ver, euro dólar, está, mira, euro dólar, ¿no? Si yo te lo pongo el euro dólar, por ejemplo, con la libra, ¿no? Por ejemplo, euro dólar, libra dólar. Fíjate, correlación directa, igual, ¿ven? Es prácticamente un dibujo muy parecido, ¿sí? No te digo al 100, según la temporalidad tendrá más relación que en otra temporalidad, ¿no? Será más directo, pero bueno, ven que es muy parecido. Hay truquitos para buscar en contra cuando se cruzan y saber que después se va a poner igual y poder hacer una compra en una de ellas. Sí, hay muchas estrategias. Pero bueno, esa es una correlación directa, ¿bien? Una correlación indirecta sería otro par, por ejemplo, nos podemos venir acá a mirar, ven acá estamos viendo correlaciones de pares, por ejemplo, bien, bueno, pero por ejemplo acá, si yo te pongo el USD Chef, ¿no? Obviamente un clásico, ¿no? Lo contrario sería, fíjense en dónde está el dólar ahí, está como base, y en el euro dólar está como cotización, contrario, bueno, justo el USD Chef, ¿no? USD CHF, a ver ahí está, miren esto,
¿Y qué se produjo ahí? Una correlación indirecta, distinta, ¿la ven? Una va para un lado, la otra va para el otro. Obviamente en algún momento se planchan y son iguales, pero casi siempre, ven, es opuesto. ¿Y qué forma esto? Esto forma el clásico sapito, ¿sí? Un sapito muy bonito que vos le podés poner ahí un ojito, ¿ven? Y va ahí, piqui, 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 miren cómo va. Ahí va comiendo, ¿ven? ¿Le gustó o no le gustó la historia? Bien, esas son las correlaciones, gente, para que tengan una idea rapidita, pero calculo que en este chiste, en esta con música, entendieron un poquito lo que se sumaron y lo que queda el video, ¿eh? Escuchá el fondo. Escuchá, encima un tema de Planeta Pepe, más original que esto. Escuchá, Pepe Mila en la nave, escuchá. Escuchá, escuchá. Y aprendí a quemar cuenta, dice de fondo, ¿eh? Bien, Bitcoin, vamos rápido a Bitcoin de vuelta. Tenemos fundamentales ahora en un ratito, estamos a 5 minutos. Voy a hacer un resumen muy rápido de Bitcoin, ¿sí? Muy rápido, pero muy rápido porque me quiero ver en vivo la noticia fundamental, como hacemos siempre. Capaz que es un pic, un movimiento chiquito, pero vamos a hacer, ¿no? Como siempre, me voy a velas japonesas a verlos, ¿eh? Velas japonesas, esto es el eurodólar, no me interesa, sí me interesa Bitcoin por ahora. Ahí está, vela, marcamos. Vamos a volar con Forex y criptos y profitable. Marco esa mechita porque esto es en diario. En diario seguramente puedes llegar ahí o no y volver. Y esto seguir extendiéndose toda la semana hasta que en algún momento alguna ballena decide viajar hacia el espacio o meterse debajo del espacio, ¿no? Por ahora, si nos vamos a ver las de una hora, consolidación llegando a zonas interesantes de resistencia. Miren, pic muy chiquito pero llegando, ¿ven? Ven, ahí está, bueno, descansará, tiene que hacer un mechazo para pinchar y romper esta zonita y después empezar a descubrir zonas nuevas para buscar order blocks o zonas o imbalances o oferta-demanda, las zonas que sabemos siempre que van a ir a buscar para después obviamente tratar de ir a buscar precios por debajo en zonas de soporte. Por ahora está arriba, es tentador que caiga, fíjense en lo que subió, inclusive si vos buscas acá y te gusta operar Bitcoin en H1, este pedacito que está acá está hermoso, miren acá, para buscar una comprita por acá y sí, por ahí, chiquitita, si te gusta, por ahí o inclusive más abajo, ¿sí? Vas haciendo un canal que si se forma entre ese y esta zona, podés buscar compras y ventas acá adentro también en M1, ¿sí? Pero bueno, esa zona, ahí a partir de ahí podés buscar compras, ¿sí? Si cae. Pero si cae, negro, andate en venta también, ¿no? Si puede capaz que al ir en ventas de acá hasta abajo, y ponele que cayó, obviamente que ¿para qué te va a meter acá abajo si ya llegaste al 1% de la cuenta? No sé que seas muy ambicioso. O al 2 o al 0,5 o lo que busques. Pero bueno, esas zonas son interesantes. Por ahora hay una compresión arriba en velas horarias. Escucha. La letra, Caminamos juntos por calles grises hablando sin parar. Cuando el tiempo pasa y la noche llega, nos sentamos a mirar cómo corre el mundo y la mitad del mundo duerme también. Lindo, ¿no? Escucha, para ir viajando escuchando esto. ¿Dónde vas, mujer? Y este amigo me dice que sentía frío por las noches de calor, que hace un tiempo creía que era imposible estar bien en soledad. Diego, hacete amigo del amor. Y que luego pasó un tiempo de lunas ebrias y noches de placer, y que ahora está descansando, sonríe y me dice: vos sabés que nada es mejor, nada es igual. Bien, ahí estamos, consolidación, acá adentro un canalcito con ruido alcista, es como una consolidación, un retroceso alcista, no, sino sería tirando a alcista, pero en consolidación con descanso, le llamo yo, en todo caso de cuerpitos que van para arriba, pero en sí es un rectangulito, podemos agarrar acá, el POC está ahí en el medio si lo pones más o menos, ¿sí? Así que esa es la zona donde el precio interactúa, por encima y por debajo, en vela de 5, ¿sí? Por ahora Bitcoin descansando, tratando de romper resistencia. Veremos si las rompe o si, escucha,
Hacete amigo del dolor. ¿Te gustó? O puede viajar hacia la zona de soporte, ¿sí, gente? Así que bueno, por ahora estamos ahí encajados en este canal de descanso, alcista, consolidación en general, en zona de resistencia, ¿sí? Bueno, nos vamos a dónde, para no se nos va el tren, sino un minuto queda para el comienzo, la apertura de la sesión de Nueva York. Nos vamos al índice, rapidito, sin hablar, me puse con las correlaciones, espero que les haya gustado un poquito. Otro día podemos operar algo así también, ¿eh? Índice. Escucha, uy, mira qué dibujo, un Picasso. Recorremos las palabras hasta el fin, se dibujan los recuerdos, caminando por ahí. Y dice, nada es mejor. Nada es igual. Bien, ahí estamos, gente. Muy parecido también a Bitcoin. ¿Se acuerdan que hubo un mechazo? Miren, el dibujo es muy parecido, ¿sí? Si vemos esto, el tamaño de la vela quizás es otro, pero hay un clímax, un rompimiento, 4 cuerpitos, sin contar la mecha del de que cuando rompe el soporte, en consolidación, mucho más chiquito, mucho más descanso. Y acá, ¿ven ahí? ¿Sí? Así que bueno, consolidación, y la vela de hoy, a diferencia de Bitcoin, es mucho más chiquita, tirando a Doji. Doji es cuando no tiene cuerpo y tiene mechitas por encima y por debajo, o tiene un cuerpo chiquito como en este caso, ¿eh? Escucha. Si esto no te gusta, mira, para el león, escucha. Escucha. Qué grande, temón, Bien, ahí baja un poquito. Después lo podemos poner a los temitas de la ranguita, Bien, ahí estamos, gente. Interesante, lo que estamos viendo de las correlaciones que habíamos recién. Y ahora estamos dentro del índice en H1 con velas muy chiquitas, sin fuerza. Miren lo que es esto. Esto es descanso, pero un planchamiento de vela japonesa. Miren, ahí lo ven. Ahí no te metas, a no ser que en M1, ¿no? Y si no hay spread, porque seguramente te come vivo ahí, podés hacer alguna jugadita de Pepe rechazo, ¿sí? Pero bueno, si nos vamos dentro de las velitas de ahora, estas últimas, las 3 últimas velitas, estamos en un retroceso de 4 velitas que subieron, rompieron un alto, un high que está acá, 7 naranjita. Están tratando de apoyar, veremos qué pasa. Por ahora, vamos rapidito a vela de 5 y vamos a ver. Ahí estamos. Bueno, dentro de la zona que les marqué, el retroceso que estábamos viendo, esas velitas que estaban tratando de apoyar en este soporte que les había marcado, le falta muy poquito todavía. Ojo que es una zona, también el soporte lo podés poner acá arriba y ya lo rompió, ¿sí? Son zonas, por encima y por debajo, ahí estamos, ¿sí? Veremos si ahora el precio decide despegar o meterse. Recuerden que acá donde está esta pelotita roja hay una fundamental, o por acá cerca, dentro de, no, por acá más o menos, a ver. No, acá, está bien, 9 y 30, por ahí. A ver, vamos a chequear ahora un ratito. Hay una fundamental de alto impacto, ¿sí? Tampoco la gran cosa, no creo que... Pero, por las dudas, ¿no? Es alto impacto. Tengan cuidado, si están operando, pongan stop siempre. Y si están por hacer alguna operación, pensalo 2 veces. O por lo menos estate atento por los movimientos extraños que pueden suceder en un minutito, en un segundo, ojo, También puede pasar que no pase nada, pero vos por la duda te prevenís, ¿no? Bien, a ver si hay algún Pepe que se haya sumado. Voy a ver si puedo compiar, decía, compiar. Vamos a ponernos ahí. ¿Escuchaste de fondo? Qué bonito que se ve. Ahí está. ¿Les gusta un poquito rock medio así movidito o no? Hay que se sume, o no le gusta mucho. ¿Gusta o no gusta? Bien. Recuerden, gente, que esto lo digo siempre, por la duda, porque siempre vamos a hacer poquito, no hago publicidad, ¿sí? En su momento lo intenté, pero el algoritmo es medio complicado. Entonces dije, ya está, no me muevo más. Si alguno de ustedes me ayuda compartiéndolo en otros grupos, muchísimas gracias, señores y señoras, compartiéndolo con amigos, con otros colegas, o como le quieran llamar, y que se sumen al planeta. Estamos todos los días a la mañana, primero poquito de música analizando, y después nos metemos a hacer alguna operación manual, entre que otra automática también, con bots o indicadores también que son creados por el mismo planeta, por nosotros acá, ¿sí? Por mí, y bueno, los voy probando, ¿sí? Tan tuerto, a algunos les falta una pata, pero ahí andan, ¿sí? Andan lindo. Así que bueno,
Vamos a ver si hay algún saludito acá. Ya, mientras disfruten, nos vamos a ver el movimiento del mercado un ratito. Vamos a ver si pongo el bot de Fundamentalation y escuchamos esto. ¿Querés sintonizarme? Sintonizarte. Escuchá de fondo qué lindo la letra. Estamos en el aire. Con Pepe Mila en acción. 222. Bueno, más de dos, ¿no? O sea, somos poquitos, pero acá los Pepes y más, decía. Una canción. No quieres enredarte con rombos. Gigantes. La esencia de tu piel Bien. me cautivo. Vamos al MT4, ¿eh? Quiero saber la frecuencia de tu voz, sintonizarte. A ver si funcan, si hay algún Pepe ya, tempranito. La frecuencia de tu Un Pepe tiene que haber, por lo menos. Temón, un temón. A ver, acá tenemos. Buenas, buenas. Hola, Pepe, buen día. ¿Cómo le va, Edwin? Vamos a la nave. Sí, señor, subite. Con cinturón, ¿viste? Por las dudas, con stop, ¿eh? Hay que subirse a la nave. Y ahí vamos, ¿eh? Estamos en la nave, todavía estamos aterrizando en el planeta Pepe. Ustedes saben que ahí dentro del planeta, decía todo con él, ¿viste? Del planeta tienen todo ahí, ¿eh? Podés abrir la heladera, comer, escuchar música, operar. Y después nos volvemos a la Tierra. Un rato. Bien, buenos días, Pepe Gatillo, ¿cómo está? Espero que estés bien, ¿eh? Buenos días, pasito a pasito no perder, sí señor, ¿eh? ¿Viste las instrucciones que te puse ahí, no? Te va a gustar, ¿eh? Te voy a sacar, bueno, no sé si me respondiste, pero te mandé como un chorizo grande en la dimensión número 2. Te mandé un chorizo grande como objetivo para que tengas que hacer. Te quiero tomar prueba. Ojalá que si lo aceptás está bueno. No tenés que pagar nada, vos ya lo sabés. No es nada de che, no, vos sabés que no, porque estás participando. Pero bueno, en la dimensión 2, ahí, fíjate el choricito que te mandé de cositas. Objetivo, ¿no? Tenés que barrer, limpiar. ¿Viste como el karateka? No, te lo redondeo por si no entendiste todo lo que te puse, ¿no? La idea es que a partir de la semana que viene, si te animás en una cuenta, no tiene que ser real, ¿eh? Si es en demo, es lo mismo. Lo que importa es que vos te saques el miedo, meterte a operar. Yo te voy a tirar la ruleta. Vamos a hacer así, mira, vamos a hacer así, algo así. O vos podés buscar una proyección y te metés a operar, pero lo tenés que decir delante de los Pepe que estén, ¿sí? O a mí por lo menos. Entonces yo voy viendo y te voy ayudando. Por ejemplo, vos vas a agarrar el lunes que viene o martes cuando estemos, o miércoles o jueves, o en diciembre. No arrancaba nunca. Te voy a hacer esto, mirá. A ver si encuentro algo acá. Ahí estamos, a ver si ahí se ve, no sé qué tengo ahí. Para que sale tu. Capaz que no lo. Si lo viste es colla, capaz que ya me respondiste. Bueno, ahora lo miro. Ahí tengo, mirá. ¿Qué es esto? Solo ven. Bueno, esto no, porque esto también te lo voy a. Esto te lo tiró la segunda semana. La primera te voy a hacer así, mirá. Algo así. Voy a agarrar acá y voy a hacer así. Escuchá de fondo tema de Pepe Mila, qué bonito, del planeta, escuchen. La letra. Elige otro Pepe, no. Justo te toco algo y elige otro Pepe. Entonces otro Pepe va a decir, a ver, por ejemplo, no sé, Pepe Gruñón. Ponele, tenemos un Pepe Gruñón, ¿no? Que se suma todos los días y que participa. Te dice, bueno, a ver otro Pepe, a ver Pepe Gruñón, elegí. Bueno, yo quiero que hoy operes la Libra Yen, por ejemplo, ¿no? Bueno, y te metes a operar esa, ¿sí? Vas a tener 3 tiros. Por ejemplo, va a ser algo así, vas a tirar. Escuchen qué linda la música. El AUDólar. Bueno, así vamos a tirar y vamos a tocar acá y vas a tener 3 pares. Un ejemplo. De los 3 vamos a elegir uno o vos y vas a tener que operarlo en el día, en algún momento. Si lo operás en vivo, bienvenido sea. Y si no, tenés ese día para tratar de hacer profit. Si no se da, viste como te expliqué, ¿no? El sniper vas a tener que ser vos. Buscar un order block, un imbalance, una zona, no sé, white off, se cruzaron la media móvil, lo que vos quieras. Tratando de analizar que sea coherente, ¿no? Con estructuras de H4, H1, NM1, todos los chiches, Fibonacci, ayuda, lo que vos quieras. Ahora,
cuando vos te metiste, si se da, excelente, wow, bárbaro. Ahora, si no se da, ahí vienen los Xinjiang que te fui explicando, ¿sí? Algunos de los Xinjiang mezclados con el último bot también. Podés utilizar el telaraña, podés utilizar algunos de los bots que te compartí del planeta Pepe, podés ir viendo cómo funcionan para meter eso de forma manual, mezclarlo. Lo que importa es que el Draudon no se supere y que por lo menos en tabla o en ganancia termines. Y si es pérdida, que sea coherente con lo que tenés permitido perder, ¿sí? Animate, porque después de vos vienen los otros Pepe de la dimensión y los va a tener que ayudar seguramente. Así que dale, escucha. ¿Te gustan los temas? Escucha, bien, lo saqué un poquito pero lo estoy cansando, pero ahí está. A ver, ahí está. Es lindo los temitas, ¿o no? Bueno, le pongo un poco de blues, sí, un poco de blues con Albert King y Stevie Ray Vaughan. Si esto no te gusta, no te gusta nada. Escuchá lo que es esto, tremebundo. Unos capos del blues, ¿no? Sobre todo, bueno, los dos, el maestro y el aprendiz, que es Stevie Ray Vaughan, ¿no? Que después fue el mejor para mí con la guitarra. Un blanco y un negro, impresionante los dos, ¿eh? Los dos colores me encantan. Bien, me voy al MT4. Fuerza de la moneda, como siempre, eso lo reitero. Primero, antes de pasar al MT4, vemos un poquito las fuerzas en algunos dashboards que voy armando de indicadores y cositas que son del pasado. Tampoco es la gran cosa, pero siempre algo que nos distingue es que estamos siempre con la fuerza de la moneda para poder chequear algo, ¿sí? No quiere decir que sea el santo grial, no te dejes engañar, ¿sí? Esto es simplemente el pasado, como una media móvil que se cruce, ¿sí? Now this tune here should be easy for you to do because all you got to do is remember back home, you know what I mean? Bien, ahora vamos a chequear un poquito la fuerza. Voy a ver si acá que tenemos, bueno, como siempre debo tener activo el Outcast. ¿Lo tengo activo o no? Sí, miren, ya me abrió una orden. Miren, y no toqué nada, Kinda halfway knew what Y está positiva. Nah, tremendo. have it all together. Llega a salir positiva esta, mañana no me ven, gente, estoy configurando para meterlo en alguna de fondeo a este bot, ¿sí? No estaría mal, ¿no? Lo que les decía, porque si no supera el 5% y hace una operación o dos que hagas por día, está bárbaro. Ojo, puede pasar que ahora pum, pero jueves bien, viernes bien, lunes, martes, miércoles y hoy es jueves. No perdió ningún día, ¿no? Con stop loss y TP, ¿qué más querés? Encima con la bolingueadora de Pepe Mila. Después tenemos este otro. Mirá esta posición, no, este no, siempre me olvido, este es para otra plataforma que después lo vamos a probar, ¿sí? Este es también bombita McLean creado por Pepe Mila. Y tenemos este que están apagaditos. Sí está prendido el telaraña, que ahora vamos a estar viendo acá cómo va el amigo. El telaraña seguramente está en positivo o algo. $28, mirá. ¿Sabés qué? Mientras charlo con ustedes, ¿qué hago? Díganme, ¿lo dejo llegar a 100 o lo cierro con 28? Todo suma acá. ¿Qué quieren que haga? Lo que quieran hago, Y lo utilizamos, esto es lo que quiero que hagas, Pepe, todos los días. Donde la ganancia que saques de lo utilizás en el manual para pagarte algún Draudon o para tratar de salir positivo sin que seas goloso, Goloso no, ¿sí? Porque ¿qué más cuenta? ¿Bien? Así que bueno, díganme qué hago. Voy a leer los mensajitos primero por si las moscas. Buen día, ¿cómo va, Víctor? Hola, gracias por estar, Muchas gracias, señor, por acompañarnos. Es un placer que estés en la nave, ¿sí? En la nave del olvido, dice la renga. Buen día, ¿cómo va? Espero que estés bien. Me tengo que acordar el nombre de ustedes como Pepes. Pero ya me voy a acordar. Si no son ustedes... Víctor, ¿vos qué Pepe eras? ¿O no eras ningún Pepe? Me gusta el rock, muchas gracias. Pidan temas, lo que quieran, nacional, internacional. Estamos listos, profe. No, me mataste, profe, ¿sabés cómo conmigo repetí, buen día, ¿cómo le va? Espero que estés bien, muchas gracias por estar, Muchísimas gracias, pero muchísimas gracias por acompañarnos. En la dimensión 2 hay que barrer, limpiar, cocinar, lavar, sí. ¿Viste lo de Colimba? No, en la dimensión 2 hay que ayudar a los que están en la 1 y ir aprendiendo técnicas nuevas
que les voy a ir explicando para después poder pasar, viste como que pasás de grado a la dimensión 3, después a la 4, bueno, ya en la 4, ahí es cuando realmente que más cuenta. Ahí en la 4 que más cuenta. En la 3 un poquito, pero en la 4 la reventa. Si querés en la 4 la quemás a la cuenta, está bárbaro. Así ahí vas a aprender a lo que es quemar una cuenta, pero de forma ¿no? ordenada, ¿sí? No, la van a pasar bien. Bien, con bots, con distintas cositas, pero pasito a pasito. El que se apura se la da contra la pared siempre, gente. Asegura el que siga. Pepe Music, muy bien, aguante la música. Bueno, ahí esta canción es para vos. La que viene, la que viene. Bueno, gente, si hay algún Pepe de los Pepes que estén viendo en este momento la gráfica, díganme qué quieren que haga, qué les parece a ustedes. Les voy a hacer caso a ustedes. Ustedes me van a elegir el par. A mí, en este caso, voy a hacer el Pepe Gatillo fácil. Yo hoy me eligen el par, me dicen si quieren que cierre esto. Esto es lo que va a tener que hacer Pepe todos los días. Está en ganancia y va a decir, bueno, voy $30. Cierro esta, ya está. Me hice por ejemplo, el 0.5 de la cuenta. Un ejemplo, ¿no? O el 1, el 2, el 3. Listo. ¿Sigo? Bueno, dale, sigo en manual. Bien. Ahí está. En manual voy perdiendo 0.2 de la cuenta. Bueno, cierro y me quedo con todo. O sigo y le cedo al automático un poquito para sacar para darle al manual un poquito de papita para que no esté el drawdown tan elevado. Y si sale positiva, nos vemos al otro día. Y si sale negativa, que esté por encima lo ganado de lo perdido o en tabla. ¿No? ¿Me entienden? Más clarito, échale agua, Todos los días sí, lo voy a sacar bueno, Tomando prueba, tengo que ver la cuenta, no importa si es real, si es demo, si es una cuenta del planeta Pepe, no importa, lo que importa es que lo hagan, ¿sí? Respetando todo. Y los van a estar viendo los 2 o 3 pepitos que estén, No sé si operar en vivo, si no se animan, pero cada tanto en vivo también. Y cada tanto me van a pasar el informe en la dimensión 2, ¿sí? Que está en la 2 también la puede compartir en la 1 para que los Pepe de la 1 vean cómo día a día va quemando cuentas y cuentas y no para de quemar cuentas, ¿sí? Y qué mejor que eso también, ¿no? Yo ya me estoy aburriendo de operar todos los días, gente. Está bueno, pero quiero que otros hagan eso y yo si puedo los ayudo. Si no necesitan ayuda, mucho mejor. Escucha. Bien, ¿les gustó la canción? Vamos a ver si encontramos alguna otra para... A ver, esta canción dedicada ahí que me decían Pepe Music para vos, mirá, escucha, te la regalo. Mientras elijan, ¿qué hago, gente? Cierro con 31, dejo el lado... miren la Ducati que está en positivo, en rojo. Vamos a ver qué pasa, Bárbaro, esto es así, yo no toco nada, Esa sensación, mil lenguas atravesarnos como pétalos inquietos. Bien, seguimos. Está en rojo la Ducati ahí, pero hay que esperar. Si es el bot por las bolingueadoras de Pepe Mila. Quedan 12 minutos, 13 minutos, lo voy a preparar el bot acá, ahí está. Y voy a buscar agua mientras, ¿sí? Vayan poniendo, ¿qué hago? ¿Cierro o no cierro la orden, el telaraña? ¿O lo dejo un poquito más? Elijan, vamos. Estás adentro de mi corazón. Ya estás adentro de mi corazón. Estás adentro de mi corazón. Ya estás adentro de mi corazón. Tan los dos somos así. Esta mañana te escribí. Hay que atravesarnos como pétalos inquietos. Atravesarnos como dos rayos intensos. Sí. Estás adentro de mi corazón. Uy, quería poner su mate y puse importante. Su mate hay que poner. Al revés lo puse. Ahora sí, ahora bien.
Eso me tira unos links. Ustedes también lo pueden poner cada tanto con el interrogación y te tira esos links, ¿sí? Por si alguno se quiere sumar a alguna de esas plataformas. Ahí estamos. Bien, gente, estoy esperando la fundamental que va a acontecer ahora en minutitos, ¿eh? Elijan ustedes qué quieren que haga. Créanme que hago lo que ustedes digan, ¿eh? Si está en pérdida, no. Porque me la trato de... No, pero si está en ganancias, quieren que lo deje un poquito más, a ver qué pasa con las fundamentales. Lo dejo, cuanto mucho me quedará la operación es abierta, como la otra vez, hasta el viernes. No, un par de horitas, o quizás en el momento se cierra y es, en vez de 30, pasa a 100, a 200, a menos 500. Por eso ustedes elijan lo que quieran. Yo le hago caso omiso, dice, ¿no? No, le hago caso a ustedes. Inclusive, si quieren que veamos algún par, ahora estoy acá en este par, en el euro dólar, porque por acá más o menos, a ver ahí, a ver acá, ahí, fundamental, ya viene, ¿eh? En 10 minutos tenemos fundamentales, voy a poner velas de 1 minuto, así que la vamos a esperar, y después nos metemos a alguna operación manual, veremos qué pasa, ¿sí? Vieron qué lindas semanas, ¿eh? Todas con... Bueno, no quiero prender la bandera del no profit, pero todo positivo, gente. Manual automático, si no es manual es automático, siempre el manual, si alguna vez es tabla, el automático te ayudó, y siempre estamos ahí arriba, ¿eh? Subiendo de a poquito esta cuenta que era muy chiquita y ya supera casi el 600%, una animalada. Así que créanme, gente, es tremendo, y fue cortito la cuentita. Seguramente este tipo de cuentas la voy a cerrar, y voy a abrir otra más chiquita también, arrancar de cero, para darles el ejemplo a ustedes, que ustedes hagan lo mismo también con una cuenta chiquita, elijan el monto de algún latino que quieran y también la podemos arrancar bien chiquita, ojo que la mía es para llenar mi heladerita, ¿sí? Esta. Y después, obviamente, ustedes van a tener que ir tratando de participar, si quieren, no es obligación, en Discord, ¿sí? Súmense, pero para ayudar a los demás, para saludar, para lo que quieran, ¿sí? Y de a poquito, recuerden que cada cierto tiempo van sumando un par de añitos, y también, miren esto, el que participa mucho, los viernes podemos sortear algún robot, algún indicador, y también podemos hacer esto, miren. A ver si estoy acá. Ahí está, acá. Yo acá, si es que no le estoy errando, el burro adelante, ¿no? Siempre acá, a ver acá. Estos son bots o indicadores del planeta Pepe, míos. No, digo míos porque no son sacados de un tercero, no, son míos, creados por mí. Le falta algo siempre, pero a mí me sirven. No quiere decir que los use, pero en su momento los creé con mucha pasión. Podemos sortear algo de esto, no sé, el viernes hago así. Y dice, a ver qué toca. Bueno, hoy sorteo, a ver, le tocó ponerle a Pepe el Bueno, ponerle Pepe Banda Extrema. Ah, no, panel de apertura de órdenes. Bueno, ese panel te lo paso para que lo tengas, ¿eh? Regalito, por ejemplo. Y después también que, bueno, esto es lo que se viene para Pepe, para la dimensión 2, casi 3, cuando les diga, no sé, esto va a ser tremendo. Acá voy a tirar y no solamente van a operar el par, sino que vas a tener que operar o solamente una venta, o solamente una compra, o white off, o una vela gestada, como está acá, que yo las explico en el video, o un order block, que si no lo sabes yo te lo voy a estar explicando en esa dimensión, ¿no? Todas estas cositas, acá te va a tocar lo que sea, ¿sí? Hasta cualquier cosa, ¿sí? El tridente de Andro. ¿Y eso qué? Bueno, no sé, yo te lo explico, y vos para la próxima semana, que lo sepas, si te toca el tridente de Andro en la ruleta, lo vas a tener que utilizar por lo menos para proyectar y poder meterte en una compra o en una venta, a no ser que sea solamente compras, o solamente venta, o una consolidación. Mirá si te puede salir, solamente podés operar tendencia alcista. Bueno, busca la mejor tendencia alcista en el par que te tocó, ¿sí? Bien difícil, si con esto no salió bueno, no salí más, ¿eh? Y no vale tirar tiro por tirar porque te vamos a estar viendo, ¿eh? Y después acá está el sorteo de los años. Yo voy a tirar así y acá va a decir, a ver, hoy sorteamos para los Pepe que estén, ponele, este viernes, el próximo viernes, ¿no? Ojo, pueden participar o no porque hay un menos también, Mirá, 30 años, bueno, de tu edad, que arranca con 200, ya tenés 230 años, ¿sí? Cuando llegas a los 300, un ejemplo, pasás a la dimensión número 2, ¿sí? Ahora, también te puede tocar menos 100, obviamente que
podemos arreglarlo ahí, ¿no? Me contás un chiste, si me haces reír y no te pongo lo menos 100 ahí. ¿Ven? También te puede tocar algo así, mira, a ver. Mira, 90 años, ¿sabes? Ya estás con el Pepe Gatillo al lado de Pepe Gatillo ahí casi. Bien, así que bueno, eso va a ser para pasarla bien, así que súmense, gente, súmense. Vamos a la gráfica que se nos viene la fundamental. Escuchá, Papo de fondo. Escuchá el forastero. En Riff, el grupo Riff, con Juan Antonio Ferreira. Yo con 30 cierro. Excelente, muy bien, ese poquito más se puede convertir en exacto, es verdad. Bueno, dale, vamos a ver si está así. Lo voy a cerrar. ¿Querés? Vamos a ver. A ver cuánto está. Ahí estaba menos 100 ahora, ¿viste? Suele pasar, ¿no? En las mejores familias. A ver. 33, mira, dale, lo cierro. Te hago caso a vos. Esto no anda. Uy, lo tengo apagado acá. Ay, por favor. Bueno, ahí está. Che, que no anda esto. ¡Ay! No me anda, loco. Para que, porque ayer ¿se acuerdan que estaba grupal ayer? Y lo pasé a individual ahora, pero el individual no me anda. Bueno, lo voy a cerrar manual. Parate que voy a hacer algo acá. A ver, un segundo. Esto que es acá. Escuchá la batería mientras. No tira a perderte. Un forastero. No me importa el resultado final acá, si va para arriba, si voy, no me interesa. Lo que me interesa es cerrar y que quede por lo menos ahí en algo, ¿sí? Ahí está. Uy, me quedó una más, a ver, ¿por qué? Ah, mirá vos. Perdón, Ahí está. Bueno, podríamos haber hecho más y no lo sé, seguramente sí, pero también podríamos haber hecho menos. Ahí está, lo cerré. Hoy terminamos en 31, el día de hoy solamente con el oro, sin hacer nada, ¿sí? Charlando y pasándola bien. O pasándola, ¿no? De forma agradable con rock and roll. Bien, y seguramente, a ver qué pasa con este, cuando este está en rojo, seguramente va a quedar acá consolidado y seguramente, decía el amigo, veremos si termina en la sesión de hoy con un TP o con un stop. Veremos qué pasa con este, ¿sí? Con el señor bolingueadora de Pepe Mila, que hasta ahora no perdió nunca, en vivo. Hoy puede ser el día distinto, decía. A ver cuánto le faltaba acá. Mirá, no, estaba muy alejado. Bien, faltan unos pics más para que cierre la orden. Bueno, gracias Pepe Gatillo, ahí cerré, ¿sí? Así que muchas gracias. ¿Qué dice acá? Eurocad. Bueno, por favor, gracias. Eurocad. Bueno, dale, ahí lo vemos. Cerrá, se va a cero. Dice, sí, es verdad. Viste, preferible llevarte algo que nada. Obviamente, ¿cuál te quedás con la duda, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si lo dejabas un poquito más? Y seguramente para mí, capaz que llegábamos a 100. Pero muchas veces el movimiento brusco hace que estés en menos 70 capaz, o más inclusive. Escuchá. Gente que no. Estos son el grupo, ¿lo conocen? Todos tus muertos. De mi vieja época, cuando tenía un grupo punk yo en su momento, cuando era joven, cuando tenía 17, 18 años, tremendo. Ahí, a menos, a los 15, ya tenía un grupo ahí, Bien, vamos. ¿Querés ser policía? Dice, yo no. Bien renegado, ¿no? El punk de Argentina. Como todo, ¿no? ¿Se acuerdan de Clash? Sex Pistols, ¿te acuerdan? Bien británicos. De ahí sale todo, ¿eh? Porque te habló a vos. ¿Quién sos? ¿Querés ser policía? Bien renegado, ¿eh?
Bien, a ver, vamos a esperar vamos a esperar que ya se nos acerca, se me va a pasar el tren acá. Euro, ¿dónde estás? Euro dólar. Esto no, negro. Acá, euro dólar, ahí estamos a pasitos, gente, se me pasa, un minuto queda, vamos a ver qué pasa acá, ¿sí? A ver si configuré algo bien, algo mal. Este bot también es de Pepe Mila. Es un peligro el deslizamiento, de lo de la otra vez saltó, no, pero bueno, lo dejo en vivo. Si se pone en contra, el stop saldrá, y si tengo ganas le saco el stop y lo gestiono yo, ¿no? Como he hecho varias veces con alguna técnica, ¿bien? Tenemos de acá de Planeta Pepe. Escucha de fondo. Tremendo. Vamos a darle gas a esto. Jijiji de lo redondo, un pogo más grande del planeta. Búsquenlo en YouTube, en vivo. En este fin de verano, en plena noche, elijo llenas De tu enemigo. el muy verdugo. Bien, no me tocó la orden. Excelente, porque no me interesa, dice. De cristal que se hace añicos. Bien, ahí está, rechazo, se ve que fue positiva para el dólar, hay que chequear bien, por las dudas miren el mechazo, puede seguir la tendencia, abajo de la mecha podés meter una venta si querés, ¿sí? Pero también podrías haber esperado en el número, miren que tocó el número redondo y se devolvió ahí, ¿sí? Un Pepe rechazo, una compra, lo que pasa es que de acá hasta acá parece mucho, pero son 8 pip, obvio, para scalping está bien, pero, ¿sí? Ojo ahí, por el spread, el deslizamiento y el broker que estés metido, ¿sí? A ver el oro, miren el oro, gente. Se me hubiera puesto negativo, pero ahora estaría recuperando seguramente. Bien. Euro dólar, ¿dónde estamos? Uy, ¿esta qué pasó? Miren. Nah, ya está. Me voy, gente, me voy. Me la sacó positiva, loco. No, es tremendo. Hasta tenemos el tarro, porque esto no es la configuración del robot, de que se puede para el lado nuestro. Tremendo, Chicos, yo ya está. Yo no opero más. Si quiero operar alguno de ustedes, nada. Ni me moví, Todas positivas, loco. Tremendo. ¿La vieron? Qué lástima, me la perdí. Claro, me vengo. ¿Por qué me vine acá? Porque me vengo. Párate un cachito, vamos a poner pausa. Bajo un poquito, pongo pausa para seguir este tema, que es un gran tema. Claro, ¿por qué me vine para acá rápido? Digo, a ver acá, voy a ver alguna monedita y veo el AuCAD apagado. Este que está acá, lo ven ahí, ese que está ahí está apagado. Digo, ¿qué pasó con el AuCAD? Si está apagado, tiene que estar verde o rojo, porque estaba el bot de la bolingueadora de Pepe Milaga funcionando. Me tocó un TP o me tocó un stop. Por eso desaparece el color, ¿ven acá? ¿Sí? Si yo hago una operación, esto se pone de color verde o rojo para saber distingue el verde en profit, ¿no? O el color que sea, pero bueno, no hay color, quiere decir que tocó este stop loss o take profit, ¿sí? Y bueno, ahí lo tocó, así que cerró en positivo. Lo puedo dejar funcionando para una segunda operación, seguramente de acá 15-20 minutos por cómo lo programé. Tendría que abrir alguna operación si llega a los parámetros que le puse a la bolingueadora, pero créame, gente, desde la semana pasada y esta que hice el video el fin de semana, no perdió una vez. En el backtesting que probé, este bot es para H1, ¿sí? Yo lo puse en M1. ¿Por qué? Porque en M1 lo pueden ver ustedes, ¿ven? Si no, vos imaginate que yo pongo, el robot abrió la vela acá en H1 y cada velita es 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. De acá hasta acá tenemos un total de 63 velas. ¿Cuántos días entran ahí? 24 más 24 más 24, bueno... 8 días, no sabía sumar. Mira, ahí me abrió una orden más, ¿ven? Ahí me abrió una orden más, ¿la ven? No estoy tocando nada yo, así que la dejo. Pero bueno, esto es lo que voy, ¿ven? Si hubiera puesto en H1 no lo podemos ver, le tengo que mostrar el resultado de acá mañana, en 1 hora o en 10 días. En cambio en M1 es más complejo porque hay más ruido, porque están las fundamentales, porque el deslizamiento, por el spread, y puede pasar de que no sé, pero bueno, salió positiva. Y ahora, en un rato, si llega a caer, sale la segunda, acá la estamos viendo, sabe que ahí está el paisano, mira, me parece que cierra, Vamos a ver, no cantemos victoria. Ahí estamos, vamos a dejarla un poquito, a ver qué pasa. Si llegase a recorrer esta distancia más o menos, capaz que le meto mano yo, te digo, a ver, por acá, a ver, por acá tendría que cerrar. No sé, capaz que se va para arriba. Pero bueno, ahí está, ¿sí? ¿Le gustó o no le gustó el amigo, la bolingueadora? Miren el video y tengo ganas de
a la noche hacer algún backtesting en H1. ¿Escuchá las bombas? ¿Escucharon? No es acá en mi ciudad, Esto es de Bitcoin. A ver qué pasó con Bitcoin. Vamos a ver Bitcoin un segundito. Me voy para Bitcoin. ¿Dónde estamos? Fíjense las bombitas. Ese boom, no sé si ustedes lo escucharon. A mí me sopló el oído. A ver si tengo acá Bitcoin. Mirá, bueno. No es tanto, pero subió, ¿sí? Vamos a estar compartiendo acá un poquito. ¿Ven la bombita ahí? Esas bombitas que se están viendo, ahí, 0.70, ¿se acuerdan que estaba 0.16? Subió, miren, casi el 1%, ¿sí? Así que está casi en los 58. Si nos vamos a Bitcoin a ver un poquito acá, miren el índice. El índice subió. A ver, qué raro que Bitcoin también, porque suele ser una correlación negativa. A ver Bitcoin, por favor. Miren Bitcoin, gente. Ahí va, ¿lo ven? En M5. A ver en M1. ¿Vieron que de qué sirve a la mañana armar los canales hermosos que uno arma? Obviamente si se va para arriba, cuando vos dijiste, che, viste, si rompe, se va, bárbaro. Pero vieron que zonas que ponga no sirve cuando hay fundamentales, ¿sí? Miren esto, ahora en un rato, capaz que en media hora, o lo ves que se apoyan otras ballenas y los pepes que estaban con miedo se animan a comprar para después caer y quedar donde estaba, o quizás sí alcista, hay que ver, ¿no? Pero bueno, ahí está. A ver, bueno, ahí está, es lindo, ¿no? Bitcoin, vieron la boom, la explosión. Podemos ver los resultados ahora en un ratito de lo que tiene que ver con el dólar, ¿sí? Ahora mismo, a ver el numerito que tuvo. Les voy a leer el numerito y vamos con la música. Estoy solo, gente, hago todo solito. Ahora viene el angelito. Sí, señores, nueva petición de subsidio por desempleo. Mirá vos el salto que pegó. ¿Por qué? Porque la previsión era 2.41 y la actual es 2.33. Está por debajo de la previsión que se suponía que iba a ser mucho más las peticiones, ¿no? Los pedidos de subsidio por desempleo. Fueron menos, mucho mejor para el dólar y mucho mejor para Bitcoin. Bitcoin cayó. Una de las cosas que cayó Bitcoin en la semana fue por el yen, por el día negro que tiene que ver con la posible, quizás, no sé, la devaluación o lo que tenga que ver con el dólar, con el, ¿no? Lo que pasaba con esto de las peticiones de subsidio que estaban en un número que si superaba trimestralmente llegaba a cierto rango o semestralmente podía pasar, como suele pasar cada vez que hay algún acontecimiento así, ¿no? Como la caída del índice bruscamente, por ejemplo, como afectó a los mercados. ¿Vieron cómo comenzó el lunes, no? La recesión, perdón, lo que les decía, ¿no? Y puede suceder, obviamente, con la devaluación. Sí, la recesión sería. Y bueno, ese es el problemita. Así que seguramente ahora se puede solucionar en esta semanita. Vemos qué pasa en el día, en el transcurso de la semana. Vamos a ver, ¿sí? Por ahora ahí estamos, ¿sí? Con un Bitcoin, miren acá si lo ponemos en 58.170. No lo estamos viendo. A ver, ahí está, perdón. No, ahí está. Estaba a 57, pasó a 58, y ahí va. Y si vamos a las bolingueadoras, que no tienen que ver con el euro dólar en sí, sino con el AUDCAD, pero este bot sirve para todos los pares, simplemente está configurado para este par, ¿sí? Ahí vamos. En positivo, cerró positivo. Pepe Gatillo me dijo, negro, quédate con 30, me quedé con 31 dólares acá. Bárbaro, hoy me quedé con 31 dólares. Y bueno, y ahí estamos en caminito. Pongo música, me voy a calentar el agua y vemos si podemos encontrar una operación. Así descanso porque la lengua se me durmió, ¿eh? Che, si vos decís, che, me tengo que despertar. ¿Qué? Poné la alarma de Pepe Mila, habla como un loro. Uy, te quemé, ¿no? No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Se viene el juego más grande del mundo. Escuchen esta parte, escuchen la guitarra. Se las regalo para los poquitos Pepe que estén con nosotros, que son lo mejor que hay por acompañarnos. Muchas gracias por estar y nos vemos mañana. No, gracias a todos, genios totales por estar con nosotros. Es un regalito del cielo, que nos acompañen, vamos.
esta parte es para ustedes. Voy a buscar agua. Créanme, gente, disfruten la música. La comunión, ¿sí? Dejo esto, ya vengo. El montaje final es muy curioso. Es en verdad realmente entretenido. Vas en la oscura multitud desprevenido, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé. Se te y gritó a tu suerte. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé. Y vas corriendo a la deriva. No lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor y no prendas la luz. Deja que desfiguró. Con cariño enorme. Una bendición tener a gente como ustedes soportándonos. Les agradezco para siempre. Gracias, gracias. Nos vemos seguramente en algún momento. Cariño. Gente, agua calentita volviendo de vuelta al ruedo, ¿eh? ¿Se escucha bien el micrófono? Perdón. A ver, ahí capaz que se escucha un poquito más, ¿no? O muy fuerte. Avísenme, ¿eh? O bajo. Si está bien, me dicen está perfecto, para no meter mano, ¿no? Acá el micrófono. A ver ahí, bajo un poquito la música. Debutó Riff, la espada sagrada,
Qué temón, ahí me dice el amigo, estoy leyendo, el compañero acá del planeta, ¿sí? Que cerró el Telaraña, lo cerraste. Y obviamente cerraste en profit, la verdad. Si cerraste en pérdida no pasa nada tampoco. Pero cerraste en profit el Telaraña o es porque... escucha. Esta canción me hace recordar, ¿sí? Momentos cuando comencé en vivo con otro compañero hace 10 años atrás, en vivo en Studio Trading, ¿sí? Donde estábamos todos los días a la mañana y poníamos esta canción, obviamente del genio Miguel Mateo. Escuchen, se la dedico a ustedes, la pongo de vuelta y escuchen la letra mientras se la regalo a ustedes. Prepárate el café, te juro que te la dejo escuchar entera. Bueno, el 70%. Escucha la letra, es dedicada para ustedes, ayudá si podés. Escuchen qué lindo mensaje, Obvio que en la época que hizo el tema no existía internet, o para pocos. Es llamame si me necesitas, acá sería mandame un mensaje de texto, sería acá, ¿no? Un WhatsApp. Pero bueno, en esa época no había. Escuchen la letra, qué lindo, ¿Se acuerdan que tenía que poner la monedita para hablar por teléfono? Estamos viejos, Bien, Pepe, mientras andan, después explícame cómo te fue en el Telaraña, me interesa porque ya arrancaste casi la Dimensión 2 a las pruebas, vos estabas hace años ya, pero arrancás ya de una, en vez del lunes me parece que ya arrancamos hoy, Vamos. Qué grandes músicos tenemos en Argentina, loco. Sin contar a Cerati, el resto genios. Cerati también, ¿no? Pero un poquitito más, me gusta más. Todos me gustan. Escucha la letra. Sumate a Planeta, Pepe. No lo pienses más. Bueno, ahí estamos. Les voy a poner esto acá arriba. Venite que te espero, ¿viste? Porque si se lo pones abajo no viene. Se lo pongo al revés, ley de Murphy, a ver si cae ahí. Si no, bueno. A ver si pasa como ayer, que llegó a la puntita, pero lo que pasa es que tengo que buscarle la buena configuración en M1 a este par, porque no es lo mismo que H1. Entonces hay veces que quizás hay que buscar menos pips, ¿sí? Pero bueno, ahí está. Si llega acá abajo, cierra. Ya cerró una ganada, ya cerramos con el Telaraña. Acá, ¿sí? En positivo, que me dijo Pepe Gatillo, cerrá. Yo cerré. Sí dejaba
Si dejaba, seguramente acá hubiera cerrado, hubiera abierto, y capaz que acá encontramos, no sé si 100, pero capaz que 50 o 60, pero podría haber pasado otra cosa y quizás estábamos en negativo, ¿no? Como ha pasado muchas veces. Ahí estamos. Por ahora cerramos positivo el oro. Estamos en con un cierre ya positivo de una operación que abrió el robot, y ahí está caminando para ver si toca stop o TP en este próximo, que por ahora está en positivo, pero no lo sabemos, ¿no? Para que le voy a poner esto acá abajo, ahí de vuelta, que venga para acá. Se va para arriba, acuérdense, no. Escuchá la letra. Esto es blues rock de barrio, ¿sí? Los Espíritus. Escuchen, temazo, 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 la letra, Perro Viejo. ¿Te imaginas un perro caminando que mira todo a detalle, va describiendo en un vagón de tren, en la vía? Mira, escucha. Llena un vagón ¿En dónde? En la estación, ¿no? en la estación. Pasa un transeúnte chiflando una canción. Bien, a ver si hay algún pepito. Prende un cigarrillo. Ahí te dije que asegures y que sigas. Muy bien, muchas gracias, sí señor. Así fue, ¿eh? Muchas gracias, Pepa. Terrible bot para pasar. Sí, habría que probarlo, ¿eh? ¿O no? Calculo que puede tirar ahí, ¿eh? Para mí funcionaría bien en M30, M15 se puede configurar y dejarlo tranquilo en algún BPS, ¿no? Vamos, bueno, acá se está chequeando todos los días. Lo que pasa que acá, como les digo, no lo estoy chequeando en H1. ¿Sí? No tengo un BPS en este momento para ponerlo. Pero sí tengo el streaming en vivo para ponerlo en M1. Entonces trato de convertir los parámetros. Pero bueno, está dando buenos resultados por ahora en M1. Si en el backtesting que dice que vengo haciendo en H1 diera ese mismo resultado en una cuenta, no sé, y en un BPS, wow, estaría bárbaro, ¿sí? También. Obvio, profi, muy bien, Pepe. Si no sabés cómo sigue abierto, dice el amigo. Muy bien, Ahí te envié la foto al Discord, dale. ¿Leíste todo lo que te puse? Sí, en la dimensión número 2. Y mirar tanto tiempo la gente pasa. ¿De quién es ese tema? No lo encuentro. A ver, ya te digo. ¿Este que está ahora? Después te paso, después les paso si quieren por Discord el popurrí de lo que escuchamos siempre para que lo escuchen. Este se llama Perro Viejo de los Espíritus. Fíjate que hay un streaming, todo streaming, es un living muy bonito que tocan ellos. Varios, ¿no? En vivo, sobre todo los primeros temas de ellos cuando comenzaron, a esos son los que más me gustan a mí. Los nuevos no están mal tampoco, pero viste que se empiezan a dividir, que se va el cantante, que queda el otro cantante. Bueno, los primeros son los que más me gustan. Pónganlo en vivo, los primeros temas. Está bárbaro. Si te gusta un poquito de rock blues de barrio de Argentina, es tremendo, ¿eh? La paternal, todo eso. Un culo come trapo. Las letras, ¿no? Y se me quedó mirar Hasta que desapareció. hasta que desapareció. Bien, estamos a pasito de que cierre la orden del bot. Veremos si llega acá, por acá, más o menos calculo, si cierra, ¿sí? Cada minuto es uno menos. Yo me quiero enamorar. Señora. Sí, el de ahora. Bueno, es ese, sí señor. Bueno, vamos a ver si ya son y 52. Vamos a ver si encontramos alguna operación manual. Me parece que me habían dicho algún par ahí. A ver cuál era el que me habían dicho anteriormente. Uno de los Eurocad, pero ya pasó el tren, capaz. A ver. Que estaban metidos o era para verlo. Eurocad, ¿no? O Euroauda. A ver cuál de los dos. Eurocad era, ¿no? Sí, Eurocad. A ver. Si lo estás operando, te puedo decir un poquito lo que pasó en el pasado. Más claro que eso, ¿no? No lo que va a pasar en un futuro, sino que lo que puede llegar a pasar.
solamente tendría que saber si estás dentro de la operación, en qué temporalidad estás. Porque una cosa es verlo en M15 para que vos lo operes en M1 y otra cosa es verlo en M15 pero capaz que te metiste en H1 y no sirve. Pero decime más o menos el par, a no ser que quieras que lo veamos. Si lo vemos arranco de acá, con M15 me alcanza para ver si se mete alguno en M1, ¿no? Si el spread acompaña. Hay olor a humo. Bien, está subiendo mucho el CAD, miren la subidita en M. El CAD está muy bueno para buscarlo en contra, por ejemplo, de el franco suizo, CAD Chef, ¿sí? O por ejemplo, inclusive de CAD Yen en compras, ¿sí? No estaría mal en compras el CAD. También la Libra Yen en compras, ¿sí? Obviamente hay que ver, ¿no? ¿Qué? A ver, lo que están siempre. ¿Qué les suelo decir? Les doy una ayudita para el que está, los poquitos que suelen acompañarnos, pero que saben qué hacemos cuando se acerca cierta hora, ¿no? Falta 6 minutos para qué. Fundamental no. Como perro viejo. Estoy en H1, dice. Bueno, en negativo, buenísimo. No, malísimo, ojalá que estés en positivo. Mirá, lo vende Eurocad, dice el amigo. Bueno, vamos a ayudar acá, a ver, vamos a chequear un poquito en H1, a ver. En negativo, no pasa nada, está bien, por lo menos estás viva ahí, operando, ¿no? Ahí está. Mirá acá, peor esto que estoy ahí. Nada, mentira, esto está bárbaro, 1-1 podemos salir con este robot. Por ahora vamos 1 a favor. Euro, sí, Eurocad. Bueno, el CAD está fuerte, ojo al piojo ahí, seguramente debes estar en compra vos, ¿no? A ver, párate, yo te digo. Mirá, si estuvieras en la dimensión 3 por lo menos, o en la 2, ya estarías ahí tirando algunos tiritos para recuperarla. A ver, escucha, esta canción es de Planeta Pepe. Parece infantil, viste, los nenes están todos grandotes. Escucha, ay. Lo hice yo, gente, con amor esto, Sin parar. Con Pepe mira la nave, gestionamos y aprendemos de verdad. Escucha, ay, qué alegría, por favor. Y dice, Angelito, ¿estás ahí? Angelito, ayer estabas tomado de vuelta, ¿Qué tomaste ayer, Angelito? Que tenemos que ver el audio. Vamos a volar. Hola, acá estoy. Bien, estoy perfecto. Perfecta. No soy ni hombre ni mujer, soy un angelito. Qué linda canción que hiciste, Está todo Uy, perdón, no me salen las palabras. Y no tomé nada hoy, ¿Qué pusiste? ¿Qué es eso, un stop loss? Ay, no puedo creer. ¿Un stop loss es eso? Cosa más distinta. Parece un número redondo eso, ¿no? Ay, por favor, me hace mal el stop loss. Angelito, esta semana si querés no te presentes al streaming, por favor. Se tomó algo el amigo, o amigo, ¿no? ¿Te ofende si te digo amigo, Angelito? No, está bien, no me tenés que decir nada, estoy bien. Solamente pensé, por lo que me has enseñado en la dimensión 2, en la 3 y en la 4, de que hay que respetar la gestión de riesgo y el psicotrading, ¿sí? ¿Está bien? Exacto, excelente. Con eso, después si se cruza una media móvil te tira. Hacé lo que vos querés ahí. ¿Y por qué decís stop loss? Ayer también no veías nada, era por el rey que te puse, ¿no? Ahí te prendiste algo, ¿no, Angelito? Hola. No, estoy viendo nada más. Pensé que era un stop loss. ¿Y eso que son estrellitas? Las que están ahí de color verde y magnesio. ¿Magnesio? Esas son, sí, flechitas del planeta Pepe, creadas por mí también, indicador, igual que el Xinjiang, que no es que me meto, pero me dicen que hay una sobreventa, por ejemplo acá, que puede ir el precio para arriba, pero no quiere decir que va a ir, ¿no? Puede ser que vaya, pero puede seguir cayendo porque la tendencia es bajista. Así que, Angelito, te dejo la semana hoy, te regalo una canción, Angelito, espero que te guste, y bueno, a ver si podemos poner acá, mira, escucha esto.
¿Te gusta Angelito? Para vos, Vamos a dejarla ahí porque el Angelito está todavía... Te pegó mal. ¿Qué te tomaste, negro Angelito, ayer, antes de ayer? ¿Fue el reggae? Hola. No. Bien, Angelito sale del grupo. Bien, ahí estamos, gente, seguimos. Es para reír un rato, gente, ¿sí? Bueno, me olvidé del el AuCAD, era el Eurocad. ¿Dónde estamos? Miren este. No te puedo creer, no me tocó el TP. Capaz que vamos a bajarlo un poquito más. Fue al precio, miren, lo tocó, Ahí está. No la cerró. Bueno, ¿saben qué hago acá? Mira, ¿sabes qué? Yo meto mano, está mal, quizá lo pongo en break-even, ¿sí? Para no perder nada, ¿sí? Ahí la dejo. No está, esto lo estoy haciendo yo, de forma manual. Tengo que dejar el robot, pero no me cerró por ahí, seguramente... Ah, no, está bien, tenía que recorrer un poquito más. Pero bueno, lo dejo ahí, ya cerramos una positiva con el bot y seguramente sube. Si sube no pierdo nada, miren, ahí va. Y si cae, en el caso de que cayese, por acá, mira lo que queda, cierra la orden seguramente, ¿sí? Pero vieron que llegó a tocar el precio, Venite precio que te espero, decía, Para mí me toca el stop y cae, que dicen, no, ahí está, vamos a ver qué pasa un rato. Bien. Soy loco pero no como vidrio, decía la mía, no, le pongo el break-even por la duda porque en sí busco una operación con este robot por día y me abrió 2, ya cerró una positiva, y la idea es operarlo en M15, en M30 a este bot, al de las bolingueadoras, para que por día te haga el 1% de la cuenta, configurarlo para que te haga el 1, entonces en 8 días ya pasaste una cuenta de fondeo, o en 10, si te piden el 10, ¿no? Y si no supera el, no sé, el 3, el 5, el 10, no sé cuánto te piden ahí, listo, ¿no? Así que lo estamos probando y anda de 10, Imagínate cuando, ¿no? Cuando lo configuremos bien para M15, M30. Bueno, se me fue el tren acá, pobre, están esperando Eurocad, me parece. El Angelito salió del grupo, Bien, bueno, seguramente si hiciste, estamos en M1 acá, a ver, M15, si estás en pérdida, seguramente te afectó esto, ¿no? Estabas en compra, venías así como para, dijiste, ¿no? Acumulación se va para arriba. No sé en qué temporada me dijiste. A ver. Acá estamos. H1, perdón. Compras, sí, perdón. Ahí leo bien. Compras H1 y obviamente está en negativo. No sé en qué zona hiciste la compra, pero fue de acá. Tenés unos 30 en negativo. A ver, tendría que recuperar hasta este número redondo. Le va a costar quizás romper estos dos doble piso que está acá, porque no es que porque el doble piso sea fuerte, porque mira, si hay doble piso hace un pullback y se cae. Sí, puede pasar seguramente, que venga a retestearlo, no quiere decir que caiga, pero a lo que voy, el dibujo chartista no significa el doble toque acá abajo o el triple con la mecha, el triple piso si querés con la mechita, que tenga que ser para pullback. También puede venir a buscar este número redondo porque la caída fue por una noticia fundamental, ¿sí? Esta velita que está acá es de la noticia que aconteció hace minutitos, que fue en contra del euro porque fue a favor del dólar. Cayó prácticamente todo este tamaño en, a ver, en H4, vamos a ver H4, a ver. Claro, te apoyaste por acá, seguro no sé dónde lo habrás tomado, te habrás ido por acá, quisiste seguir la tendencia, que está bárbaro, cayó. Mira, te doy zonas para que tengas marcaditas, a ver si te sirve de acá hasta acá. Este es lo máximo que haría yo para separar las órdenes. En el caso de que tengas una, no sé cuántas tenés. Ahí. Y acá le meto un pivot por acá en el medio, déjame marcar acá entre esta zona y con esta consolidación, ahí está. Por ahí podrías meter alguna comprita más, ¿sí? O poner un stop por debajo de esa zona que sería por acá. No sé cuánto tenés de pérdida, ¿no? 49,685 es el número por ahí.
pero va a ir al número redondo. Ojo, podés esperarlo también con un buy limit, pero tened cuidado porque el número redondo está muy cerquita. Capaz que me voy a 1 minuto y son 2 pips, a ver. Y ya está casi, a ver. 4 pips tenés para el número redondo. Y para que llegue a la zona que te digo, tenés, a ver, acá abajo tenés unos 17, 18 pips más. No sé dónde hiciste realmente la compra, si le hiciste por acá, no creo que la hayas hecho, capaz que le hiciste acá esperando un retroceso para arriba, o la hiciste en la compresión esta que está acá. Estoy en M30 igual, vos estás en H1. Qué lástima, justo ahí. Bueno, caer cayó, ¿no? Puede seguir cayendo, pero no tanto como cayó. Entonces, puede pasar de que venga a recuperar. Número redondo lo va a ir a tocar, que ese que está ahí, está tratando de llegar a ese número. Che, me sacó acá, a ver. Mirá, me sacó en break-even, ¿ven? No perdí nada, me sacó en break-even. Ahora seguramente, acuérdense, no se hace lo que hice yo. Ojalá que siga para que digan, bueno, la hiciste bien, negro. Pero si cae ahora, tenía que llegar hasta acá. ¿Sí? Cuando estaba por acá hoy, que ya había hecho una positiva, que la cerró el bot, yo acá tendría, si estaba hablando con ustedes, estaba viendo la gráfica, acá tendría que haber cerrado la mitad de lo que tenía. 0.2 me quedan 0.10. Y después si va para arriba, bueno, que me saque en break-even ahí. Pero bueno, igual. Vamos a ver, porque obviamente que acá estaba la orden abierta de la venta que abrió el robot, ¿sí? Vamos a ver si no supera cierta distancia y cae, hubiera cerrado también positivo, ¿no? No lo vamos a saber hasta que llegue a la zona, si está por encima o por debajo de esta línea azul que está acá, ¿sí? Vamos a ver en un rato. Hola. Hola, Angelito. ¿Para qué te saluda el Angelito? A ver. A ver el Angelito ahí. Hola. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Pepe... ¿Qué Pepe eras? ¿O Pepe o Pepa? Pepa... Stop loss. Ay, qué cosa el stop loss. Bien, está loco el Angelito, no le pregunten nada, por la duda, no sé qué se tomó el Angelito, guarda gente con el Angelito, bien, ahí, ¿qué desayunaste? ¿Viste? Algo tomó, ¿quieren que les dé un consejo para tomar a la mañana, que lo estoy haciendo y me está yendo bárbaro? Pero bárbaro, me creció pelo en la frente, tremendo. Pelate una palta, el carozo, lo rayás, tremendo. Nada. Y lo haces un té y te lo tomás. Mezclado después con romero, con todas esas hierbas medicinales que tenés en tu casa. Y me parece que te ayuda para el colesterol malo, para todo. Fíjense, para el reuma, para la vista, para muchas cosas, ¿sí? Fíjense, yo, por ejemplo, acá no... el Angelito lo tomo ayer, por ejemplo. El Angelito lo está tomando, me lo recomendó él, el Angelito. Así que si quieren, ahí está, el Angelito lo está tomando, me dijo muy bueno. Yo ya arranqué ayer, vamos a ver si mañana se me traba la lengua y digo stop loss, seguramente me hizo efecto. Así que no, bárbaro, la risa del Angelito es contagiosa. ¿Viste lo que es el Angelito? Y el otro, el ingeniero Garqueta, va a aparecer en un rato, Excelente decisión, hay que asegurar y no regalar plata. Sí, señor. ¿Y por qué? Si estoy solo, te puedo asegurar que capaz que la dejo. Porque si se va para arriba, mira, acá les marco. Es esto, mira. Yo cuando estoy, si digo yo de vuelta, aparece el Angelito, no puedo decir más yo, pero me reto a mí mismo, porque fui a la escuela para decir yo, el burro adelante, ¿viste? Acá. Esto que está acá lo gané, lo ganó el robot, ¿sí? Esto que está acá lo ganó el telaraña. Yo no hice nada, solamente hablo como una cotorra. Acá decidí poner un stop loss en positivo, cuando llegó a estar acá prácticamente a un pip de que cierre una venta también en positivo. Entonces tengo que sacar conclusiones. ¿Qué hago? 31 de acá, 15 de acá, otros 15 que podría haber sacado, ¿no? Supongamos, ¿no? Entonces yo me marco. Obviamente no va a ser cuadradito, pero la idea es que ustedes tengan esto. De este lado ponen las ganancias. Yo acá gané, con el oro gané esto, hoy ponele, ¿no? Supongamos que esto es el 1% de la cuenta, ¿no? Y suponele que los $31 son el 70, no sé, no tengo idea, ¿no? Bueno, si yo saqué eso y a la vez me hizo 15 la bolingueadora de Pepe Mila, me queda este rectangulito nada más, ¿no? Entonces si a este
lo pinto, ¿no? Bueno, no lo voy a pintar, pero me quedaría este solamente, ¿no? Y acá puede pasar de que también tengas algo así. Entonces, si tengo algo así negativo, lo parece ponerle 31 y lo vengo para acá, lo reemplazo, lo saco como si fuera un Pac-Man, ¿sí? Y me va a quedar de este otro lado solamente la ganada de la banda de Bollinger, ¿me entienden? Esta, que ya no es el 1, es menos. Lo que importa es que de este lado o de este donde tengas el profit estés por encima de lo perdido. No importa cuando tengas que cerrar. No importa si te tenés que volver a meter, ¿sí? Respeten eso, gente. Que no hacerse trampa, no es, ahora me meto de vuelta, ¿no? Si te tenés que meter, te metes, pero sabiendo lo que tenés que hacer en el día, ¿sí? Y si tenés que permitirte una pérdida, porque acá se rellenó primero, ponele que acá hizo así. Hizo así, ahora Pepe Mila se va a meter. A ver, ¡puc! Uy, mirá. Pepe Mila acaba de perder el 0,7 de la cuenta. Más el 0,2 va 0,9. Le queda... Para llegar al 1% le queda poner, supongamos que me queda este cuadradito chiquito. Bueno, puedo hacer una compra o no, o decir no, ya está. La suma de esto, que es un día, más otro día, más otro día, más otro día, más otro día, tiene que estar. Supongamos que estos son semanas y estas son semanas, esta tiene que estar rellena, ponele hasta ahí arriba. Y la negativa tiene que estar por ahí. Cuando vos esto lo reemplazás por esto te va a quedar, supongamos, ahí, ¿no? Ahí, esto quedaría eliminado y te quedaría de este. Uy, si te queda así, salí de ahí, maravilla. Pará, ahí está. Te quedaría esto, ¿ven? Esta es la ganancia de la semana, por ejemplo. Que no llegó al objetivo de hacer, supongamos, el 10% o el 5% de la cuenta, pero llegaste a hacer el 3%, ¿no? Este 3 sería el lunes, el martes, el miércoles, que fue sumando y que fuiste restando de el menos 1%, el menos 0,5%, que pasó, obviamente. También puede pasar que una semana esté de este lado, pero que en el mes, supongamos que este es el mes, que el mes lo termines con supongamos, un 10% de la cuenta, no está nada mal, con un 10% de la cuenta, ¿sí? No te va a hacer el 600 como hicimos acá con esta cuentita, porque acá yo le meto cosas, pongo cuentas chiquitas acá y las reviento, no, pongo cuentitas que las subo, ¿sí? Obviamente que con la cuenta anterior opero de otra forma, ¿sí? Más tranquilo, porque estoy solito, pero en esta me doy el gusto, porque son ganancias, ¿sí? Y las ganancias crean fruto y crean sus hijitos, que son otras ganancias. Si este llega hasta acá abajo, gente, igual la hice bien, no, pues les acabo de explicar algo, tengo que aceptar, ¿no? En el caso este, el break-even, ¿no? Que lo puse yo, no lo puso el bot seguiría prendido en ventas, y esto llega hasta acá y Pepe Mila metió mano, como suelo hacer muchas veces, que bien, ¿no? Acá metí mano bien, ¿no? ¿Por qué? Porque capaz que en un rato me voy y ya no quiero hacer más nada. Escuchen esto, me encanta. Este tema me encanta. A ver, siempre digo lo mismo. ¿Se animan? A ver, con este tema, es un pedacito. ¿Se animan a decirme el autor internacional de este tema? ¿Quién lo canta este tema? A ver, ¿quién sabe? Busquen, no sé, con algún programita, algo. ¿Cómo se llama esta canción? Bien, 10 y 12. Che, a ver cómo está el Eurocad acá. Miren, llegó al número, bien, al número redondito. A ver, vamos a ver acá. Ampliar, vela japonesa, ahí está. Lo tocó y se devolvió, sabés cómo estoy, ¿no? ¿Vieron qué tramposo que es? Algo está bárbaro, porque utiliza los números redondos, los números psicológicos, como órdenes que son pendientes, donde va y las activa, o saca algún stop, o abre alguna operación limit o stop, lo que sea, ¿no? Muchas veces algunos ponen por acá arriba un buy stop, lo tocó y va en pérdida ahora, ¿no? O un shell limit, lo tocó y va en ganancia también, ¿no? Acá, ahí, donde pasó recién, ¿no? Nuestras almas. Bien, este sí lo conozco, Cerati, Soda. Bien, tenemos... Soy nuevo en el canal, muchísimas gracias por estar, ¿Qué plataforma utilizas? Te explico. En este caso, la que estás viendo de fondo, olvídate los colores. Vos tenés que operar, bueno, no importa si operás o no todavía, porque puede ser nuevo. Mira, te voy a mostrar a ver si tengo acá, así. Vos tenés que ver algo así. Esta plataforma que estoy viendo acá, que es lo mismo que esta, pero acá le puse más colores, le puse Pepe Alta Llanta. Acá.
Ahí, ¿ves? Esta plataforma se llama MT4, MetaTrader, ¿no? Lo buscas así, 4. Podés ir a MQ5, que sería la plataforma donde está la programación, porque está el MetaTrader 5 también, que sería el nuevo. Yo utilizo el 4, ¿sí? Vos podés utilizar el que vos quieras. Te podés meter, ¿dónde lo conseguís? Podés descargar desde la plataforma, pero casi todo el mundo, para ver un segundito. Ahí está. Casi todo el mundo, para meterse dentro de estas plataformas, tenés que tener un broker. No sé, el broker que vos quieras. Si vos no conocés ningún broker, ahí los chicos te pueden ayudar, y si no, podés ver cuál esté regulado, que esté regulado, cualquiera. Podés utilizar el que utilizo yo, a mí me da lo mismo, el que sea. Si no, ahí abajo tengo el link, me parece, de este que estoy utilizando, pero utilizo 2 o 3 según el robot. Hay algunos que están buenos para los robots, hay otros que están buenos para manual. Siempre tiene que ver con el spread, que sería la comisión que te cobra el broker, más el deslizamiento, más muchas cositas de los brokers. Si están regulados, mucho mejor, pero el apalancamiento va a ser más chico cuando son muy regulados, que el apalancamiento sería lo que te prestan para que te toque el stop más rápido, ¿no? Perdón, no más rápido, cuando te saca mucho más. Si el apalancamiento es grande, lo multiplicás, ¿no? Por una X y varios ceros, donde en 10 pips seguramente, si lo tenés por 1000, te sacó el 20% de la cuenta, y si tenés el 30, no, ¿sí? Pero bueno, igualmente eso lo vas configurando vos, lo podés cambiar, podés tener cuentas demo, cuentas reales que sean en centavos, cuentas reales que sean en billete. Después podés tener, obviamente, latinas, ¿no? Con ayudas de asistencia en español, otras inglesas. Podés utilizar la que vos quieras. Fíjate ahí, si querés, no sé, como vos quieras. Ahí tenés uno o dos brokers que yo suelo utilizar. Agarrá el que quieras, no tenés que pagar nada, solamente te metés y te haces una cuenta ahí si querés. Me parece que tengo alguno ahí. Si no, ahí les preguntaba a los chicos, pero tiene que ser alguno de los que conozcamos. Te hacían meter en un root pool. No, tener cuidado siempre, ¿sí? Obviamente, siempre si estás en Discord y te escriben por privado, nunca responda, no somos nosotros. Siempre si te escriben por privado y estás en Discord o en Telegram o en Instagram, inclusive en Instagram, métanse en Instagram, que ahí puse algo. Y en TikTok ni hablar. Pero si te ponen algo por privado, que suele pasar, me hiciste acordar ahí, no síganle la charla si quieren, pero no somos nosotros, nunca pedimos ni plata ni nada, y menos si te dan un archivo no lo vas a abrir porque te hackean la cuenta, capaz. Entonces, ojo al piojo, ni un centavo, te pidan encima mucha plata, poquita, nada, no ponen nada de nada, ¿sí? Es todo de ustedes, no regalen su plata, y menos que te hackeen tampoco, ¿sí? Así que por privado, si te escriben, ojo al piojo, y menos con el nombre del planeta o lo que sea, no somos nosotros, ¿sí? Y si te llegan a escribir, le tenés que decir, bueno, lo mismo que me pusiste, ponémelo en el grupo de Discord y seguimos charlando. Lo mismo, y vos ponés en el grupo, chicos, me está escribiendo, listo, y listo, ¿sí? Y ahí sale corriendo el señor, el gallego o alguno de acá de Latinoamérica puede ser también, ¿sí? Hay un par ahí que están dando vueltas tratando de estafar a los pobres Pepe, que día a día tratan de rebuscársela para salir adelante, ¿no? Digo yo, ¿no? Si usaran la cabeza los chantas, ¿no? Para hacer las cosas positivas y no negativas, donde estropean quizás la billetera, ¿no? De alguien que le cuesta tanto y que se mete a esto para ver si puede salir adelante, ¿no? Tengan cuidado, Escucha qué lindo tema, che. Fui tentado por tus besos. A ver cómo... Un trago de tu mano. Me estoy haciendo el gilún, El templo vive en el altar. Me estoy haciendo el gilún, gente, y no quiero poner... A ver acá, a ver, para que... Ahí, a ver. No, está bien, miren, llegó, se devolvió, bueno. Ahí está ese, ¿sí? Lo hice bien. A lo que voy. Si vos lo dejás en un BPS, quizás de acá a la hora, a la media hora o a los 5 días, lo ves y tocó el TP. Pero bueno, ¿sí? Cerramos redondito hoy. Vamos a ver si por último se nos pasa el tren acá para buscar australiano. Mirá vos. Te
necesito. para diluir la ilusión Bien, Pepe, como el cristal. ahora voy a ver. Ahí está. No estaría, perdón, voy a ver si puedo primero antes de compartirles, porque capaz que no se puede compartir todo. Quiero ver qué puso Pepe Gatillo en la dimensión 2, porque existe la 2, gente, existe, hay vida. Viste, dice que había dos, una tontería le voy a decir, van a salir corriendo. Había dos perros, ¿no? Y uno le dice al otro, ¿no? No, perdón, 2 pulgas. Ya le quemé el chiste. Había 2 pulgas, obviamente, ¿no? Y una le pregunta a otra, che, ¿habrá vida en otro perro? Viste, y se quedó pensando la otra. Y ahí es cuando el angelito sale a escena, el angelito del planeta Pepe, y seguramente estando en escena dice... Hola. Ah, qué linda canción. Era una canción, ¿no? No, acabo de contar un chiste de un perro con otro perro, no, de una pulga, mira, ya me sé, es el té que me estás dando, Angelito, ¿ah? No, un cuento, un cuento, una reflexión, así media, ¿no? Como para... Ah, está. ¿Pusiste Stop Loss o no? ¿Pusiste Stop Loss? ¿Sí o no? Bien, se fue del grupo, Angelito. No está bien, no está bien. Ahí vamos. Y yo tampoco contando, me parece. ¿Qué me pusiste en el té, Angelito? Después le vamos a pasar la receta a los Pepe que estén, muchas gracias, maestro, ¿no? Por favor, lo que necesites, muy buena información. No salgo más de acá, ¿no? Quédate y nunca le des un centavo a nadie. Te lo doy por consejos, A no ser que vos quieras pagarte un curso o algo en algún lado, está todo bien. Pero tené cuidado, cuídate la plata que vale y invertirla en vos, Después los Pepe que están acá los va a ir conociendo si te metes a Discord o a Telegram o a las redes ahí. Tampoco es que somos gran cosa, no hacemos publicidad, entonces somos 3 gatos locos, pero estamos todos los días acá, operamos en vivo, analizamos todo en vivo, ponemos música, contamos cuentos, somos de Latinoamérica y de habla hispana y de España también, de todos lados. Así que bueno, sí, atentos, Pepes, dice que el que me quería estafar me sigue insistiendo para que le mande datos. Sí, mandale, haceme caso. Mirá, si nos está escuchando, mandale un saludo, mandale un, no sé, ponele un meme o no, un meme no, mandale algo, no sé, yo le mandaría algo tipo el angelito así, viste, con un porro, no sé, algo, mandale algo, como para que una foto, algo, o no le mande más nada, decirle, ok, te puedo mandar mi foto carnet y le mandás cualquier cosa, o directamente bloquearlo y listo, no pierdas tiempo tampoco, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos. Bien, Pepe Gatillo, a ver qué me puso Pepe Gatillo acá en... Estamos, podemos estar hasta las 10 de la noche acá, hace 2 años y medio atrás, si revisan todos los vivos, fíjense que la mayoría eran un Titanic y medio en vivo. Lo que pasa es que el final estaba bueno, porque en el final vos te encontrabas con DiCaprio, ¿no? Que lo llevó un ovni, con DiCaprio que estaba con el angelito, con DiCaprio que se salvó, con DiCaprio que, mira, ahí está, esto sigue todavía, con DiCaprio que no era DiCaprio, sino que era, no sé, Pepe el ingeniero Garqueta, siempre un final distinto. Obviamente que después dije, chicos, 3 horas y media me agotan a mí y trato de hacer 1 hora, 1 hora y media, y hoy me parece que me pasé un poquito, a ver, porque esto me encanta a mí, yo estoy todo el día, pero a ver cuánto vamos. 1 hora 42, viste, bastante gente, 1 hora 42, chan. Así que bueno, este no hizo operaciones porque lo tengo apagado, es un bot que fue el anterior a al Bombita McLean, que también lo armé, que funcionan bien. Estos funcionan por movimiento de volatilidad de mercado, todos criados por mí. Si te metes dentro del robot, por ejemplo le falta el brazo derecho y camina rengo, tiene colesterol LDL, este otro está desnutrido, pero hacen profit, ¿entienden? Le falta algo, porque no soy programador, soy autodidacta, ¿sí? Meto mano a todo y bueno, y ahí está. Y está trabajando bien por ahora. Vamos a ver cómo sigue la bolingueadora de Pepe Mila. Así que bueno, a ver si... Falta música acá. Ahí está. Nena, vos me vas a lastimar. Tu boca es de metal. Tus besos. Ahí me escribió el amigo. A ver, acá dimensión 2. Sala 2. Vos me vas a
Beneficio esperado. Muy bien, señor. Pero muy bien. 20... ¿Cuánto? ¿29? 19, excelente, bárbaro. Adentro que afuera llueve. Día de hoy, muy bien. Te felicito, así te quiero. Ahora, anda preparándote que la semana que viene yo soy el profe, ¿eh? Ahí ya no hay ayuda, ¿eh? No, sí, estoy para ayudar y voy a tratar de darte una mano, obviamente, ¿sí? En la dimensión 2, con todo eso que te escribí, vos tratás de preguntarme cuanto mucho si tenés alguna duda, pero objetivos, no sé si no te los puse acá, a ver, déjame leerlo. ¿Qué te puse? A ver. Acá están, párate. Ya que estamos en chiste, ¿querés que te lo lea el angelito? No. Objetivo que te puse, déjame ver acá que te puse. Te doy un objetivo, haceme caso. La próxima semana metete al mercado, no importa si es real o es demo. Solo metete con algún buen análisis en el par que quieras, X, donde podemos tirar la ruleta. El objetivo es en la mini escuelita esta, ¿no? Obviamente que es para ayudarlos a ustedes. Sería... tratar de buscar la mejor proyección posible para meterte ya sea con order block o con lo que quieras, con no sé, con Whitechoff, y después dependiendo de eso, si sale positiva, bárbaro, hasta el otro día, muy bien, aplauso, y si no, tenés que sacar de la galera la herramienta que necesites del planeta Pepe para poder operar un bot, un Xinjiang, el Xinjiang 1 mezclado con el 2, con el 3, que son todos de acá, ¿sí? Que son manuales, que lo podés ir combinando con inclusive el último bot que te pasé acá en la dimensión 2, que si te sirve podés empezar a sacarle provecho a todo eso, ¿no? Obviamente con sus drawdown y todas esas cositas que no pueden superar, ¿no? Día a día. Y si te va mal, no pasa nada, vas aprendiendo y no gastaste un centavo en nada, solamente estar acá con nosotros, nada. Y esa es la idea, ¿sí? Bien el resultado, te hizo como 500 órdenes, está bárbaro, pero te cerró. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6 multiplicado por 500 dividido 2, un periódico puro mixto. Bien, ahí está, eran matemáticos, no. Bien, excelente, excelente. Y te faltaría de forma manual tratar de buscar un análisis y después vamos a tirar la ruleta y en la ruleta te va a tocar, aparte del par, te va a tocar también el estilo. Por ejemplo, capaz que te toca que operes GAN. Vos no sabés, yo te lo explico, pero Fibonacci, ¿de qué forma? Hay muchas formas para operar Fibonacci, ¿no? Con los números de Fibonacci, el Gold, o con los otros números que son los que se sacan de la raíz cuadrada, o los que se sacan de, del mismo número que siempre terminan, ustedes saben cómo es, ¿no? Los Fibonacci, ¿de dónde sale, no? De los conejos y todo eso. Ustedes saben que Fibonacci 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 3 más 2 es 5, 5 más 3 es 8, se va sumando el anterior, y si todo eso, 8 más 5, 13, 13 más 8, 21, 21 más 13, 34, 34 más 21, ahí me quedé, 55, 55 más 34, 89, si no le erro, 89 más 55 y me quedé 144, me parece. Bueno, todo eso, si vos dividís el número anterior, divídanlo. ¿Qué número te da dividir 144 dividido 89? ¿O qué número te da dividir 89 dividido 144? A ver, el primero que lo hace se suma 10 años. Bien, si la hacemos más difícil, tú me dices, metete en la divisa, dale, en compra o venta. Ahora resuelvo bien. A ver qué número les da. Y si les da un número que lo conocen de algún lado, wow, ¿no? Y ahí van a entender algo. Después les cuento la historia final. No le andaba con los dedos, estaban contando, dividiendo, ¿sabes qué? Te vuelve loco. Periódico puro eso, encima. Infinito. ¿Con límite infinito o sin límite? A ver, vamos. Ahí la vemos, hermanito, tigre. Bueno, miren, qué bueno esto. Ojalá esto hubiéramos estado en pérdida, en ganancia. Acá tendría que haber cerrado acá, pero lo tenía que dejar al bot, ¿sí? Cerró en positivo y la otra la hice bien, en definitiva, porque tiempo perdido es mucho más, ¿no? Prefiero no estar esperando una operación abierta. Hay veces que se da en los vivos que hacemos, las operaciones las trato de hacer scalping, por más que me guste intradía, el scalping me encanta, pero lo hago sobre todo para que ustedes vean cuando abro y cuando cierro una operación. Si yo la abro,
trato de cerrarla en el streaming, y si no puedo le voy incorporando alguna herramienta, alguna cosita para ir gestionándola en lo que es en 1 hora más, 2 horas más, y hay veces que se convierte, miren, ahí me abrió una orden de vuelta, ¿la ven? Ahí yo no toqué nada, ahí abrió otra orden, ¿la ven? Ahí está. ¡Pua! Y tengo como 500 de la otra vez, buy limit, shell limit, que las tengo que sacar, esa me tengo que acordar. Así que bueno, ahí está el amigo, Qué grande, me abrió otra orden, gente. Pero vos podés creer que me abrió otra orden. Es creer o reventar esto, ¿Qué dicen ustedes? ¿La dejo? Sí, ¿no? Bueno, vamos a hacer así, la dejo y ustedes me dicen qué puede pasar. No se van a meter porque la puso el robot, Yo no la puse esa, y puede pasar cualquier cosa. Pero ahí la puso. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a esperar, Hola, ¿cómo va, Pepe? ¿Cómo va, Pepe? Qué linda música, Escucha, Escucha qué bonito. Acá hay un Pepe que respondió, A ver, dice... le estoy errando. A ver... ¿Dónde estamos? ¿No tengo los mensajes o sí? Uy, pero se me amplió todo acá. Ahí está. Dice... pi, el número pi. Hay casi, pero no, el pi sería también irracional. La coma después son números, ¿no? Infinitos. Pero el pi es 3, y no me acuerdo si era exacto, realmente no me acuerdo cuánto era exactamente, es 3, algo, fíjense ahí en 3,1415, ¿sí? Pero el que yo digo es, si lo dividen a los números te van a dar aproximadamente, intentan llegar al 0.618 y infinitos números hacia la derecha, que sería el número gol, el número de oro, que no es que está en los mercados, no es que Fibonacci se hizo para acá, ¿no? Para los mercados, se hizo para otra cosa. Igualmente se empieza a encontrar en la naturaleza, en la arquitectura, no sé, por ejemplo, le doy un ejemplo, ¿no? A unos nenitos le pusieron ¿no? Que tenían que poner algo en una mesa y no se conocían, y todos en una mesa rectangular ponían en la zona del 61.8, lo ponían casi todos, porque es la zona gol, la hora, el número agradable, el número de relajación, el número que cuando ves una pintura, muchos tratan de hacer ese número que llegue, ¿no? Que ande por el 61.8 o por los que están relacionados con él, ¿no? Por eso Fibonacci, muchas veces cuando vos pones acá Fibonacci y pones así, ¿no? Acá, de acá hasta acá, y pones el 61.8, hay otros números también. Pero hay algunos que tienen sentido y otros que te venden, no tienen ni idea lo que los ponen, ¿sí? Pero por ejemplo hay algunos del 38, es el espejo, del 61, también tenés el 23, que sería, todos esos numeritos los vas sacando de la raíz cuadrada o lo vas dividiendo por otro de los números, pero en sí el número gol es el 61.8, que si lo dividís al número grande por el número chico, por ejemplo, no sé, 144 dividido 89, te va a dar 1.61, ¿no? Pero también puede pasar de que dividas al 144 dividido, en vez del que le sigue anterior, 2 o 3 hacia atrás, y te va a dar capaz el 0.23, ¿me entienden? Obviamente tiene un significado, pero no es para los mercados. En los mercados, ¿por qué se utiliza? Y porque muchos, como saben que este número es no sé qué, piensan que las ballenas o el que sea pueden poner acá una orden pendiente, ¿sí? Porque es un número donde psicológicamente lo suelen poner ahí, ¿sí? ¿Me entienden? O en otro, entonces van jugando con eso. Pero las ballenas saben que ese número ahí va ahí, no sé, una orden abierta o un stop, ponele, o lo que sea, y van ahí a abrir o a cerrar lo que tengan que hacer para buscar liquidez. Ahí o en otras zonas, ¿no? Así que bueno, a ver si hay alguno más que respondió. Ya vamos viendo acá, un segundito por favor. Tenemos Maxi pone 89, sí señor, 0.618, muy bien, muy bien. Uno que pegó, 10 años ya sumó. Pepe Gatillo, no puede sumar más. Ahí está.
Buen día, ¿cómo le va, Cristian? Espero que estés bien, ¿eh? Excelente, 89 dividido 55, exacto, ahí estás haciendo, te da 1.618 porque el número que está adelante obviamente es más grande y se puede separar en dos partes casi, porque no, porque el segundo, el numerador, el denominador es más chico, ¿sí? Dividendo, divisor, ¿se acuerdan de la escuela? Qué cosa esa era, ¿eh? A ver, acá dice, vas a tener que confiar en el robot. Sí, señor, ahí lo dejo, este lo dejo, cuanto mucho que salga ahí, ¿no? Lo apago, decía, no. Claro, dice, escuché mal los números. Sí, señor, ahí estamos. Pero bueno, ahí está, hablamos de un poquito de número ahí para pasarla bien. Y bueno, el angelito nos puede dar una clase tremendo. El ingeniero Garqueta también. Y dice, está bajito estaba, ¿eh? Bien, ¿le gustó, gente? Sí. Hoy no hubo mucha acción manual, ¿eh? Me hice el cabeza de termo y bueno. Pero bueno, a ver. Escucha. Hoy esta mamita. Salí de ahí, Catalín. A ver. ¿Dónde estamos acá? Ahí está. Bueno, esta también, esta es el Eurogen, si el euro está fuerte, ya la vi, la zona de llegada próxima es esta. A ver cuánto hay ahí, estamos, estoy en H1, a ver, parate cabeza. Puedo apoyar en un pullback acá, tenemos unos, uy, qué hermoso. Habría que buscar un piso para que apoye y después ir en compra, habría que ver cómo está esta zona. A ver ahí, si rebota son 20 pip hacia abajo. Este es el Eurogen, ¿sí? Le voy a poner un orden pendiente ahí arriba. A ver, parate que voy a ver la hora. Primero me quiero apurar. No, son 10:35. No porque no llego y la puedo ir gestionando. Pero no está mal, gente. Miren, esa caidita, ven acá, mira, voy a achicar un poquito. Ahí, si sale la pelotita Xinjiang de Pepe Mila, creada por mí también, es una sobrecompra. Puede pasar de que haga un retroceso y venga a la zona que les marqué. Si no, si el spread te acompaña por acá arriba podés poner un buy stop, ¿sí? Por ahí, ¿sí? Y ir jugando hasta acá arriba. Tendría unos 30 pips, ¿sí? Siempre fíjate la fuerza como va, ¿sí? Jugá con las temporadas chicas y las grandes. Estoy en M5 acá, ¿sí? Hasta acá abajo también podés ir en venta si rompe cierta zona. A ver. No sé por qué me metí en este par. Porque vi también, justo estaba acá. A ver ahí en M1. Bueno, empieza a ser un alto más bajo que el otro. Interesante, todavía no terminó este fractal, pero la vela está ahí, La vela de los... ¿Ven de fondo ustedes velitas cuadradas? Bueno, esas velas que ven de fondo son de 30 minutos. Son las velas gestadas, ¿sí? Suele pasar de que cae y después rompe hacia arriba, si sigue la tendencia, ¿sí? Así que es probable que arriba de este alto, por acá inclusive, para que no te toque y te quede agarrado, le podés hacer una comprita ahí, ¿sí? Ojo, con stop cortito para no perder mucho. Y si se da, te hiciste 30 pipa ahí. Ojo que está haciendo descanso también, Hay que ver si el stop lo podés poner cuanto mucho. Acá pueden buscar algún Xinjiang, el que sabe, para hasta acá una venta, ¿sí? El Xinjiang número 3 sería. Bien. ¿Por qué? Puede venir a visitar la media móvil también. Pero siempre fíjate el euro como está, ¿sí? Mira, se puso un verde este. ¿Cuál es? Estoy perdido. Ahí va, mira, miren. No, me va a volver loco este, Ahí está. Vamos a borrar todo esto. ¿Para qué voy a operar manual si me está haciendo... No, si me hace profit este, ¿sabes qué, no? Ahí está. Uy, cerré la orden que sacamos en positivo, que era de acá hasta acá, me parece. Algo de acá. Esa salió en positivo, ¿sí? Bueno, y esta, que mejor, si vos vas viendo... Mire, ¿quiere que les dé un tip, un consejo lindo que me ha pasado a mí? Si vos vas siguiendo algo, con el tiempo vos sabés si va a caer. Esto tiene que caer en algún momento porque ya rellenó, ¿ven? Ven que acá arriba rellenó, puede ir para arriba. También puede ser que sea una trampita, pero fíjense que si rompe este canal, el canal es este, ¿no? Yo no me voy a meter de forma manual, pero es probable de que ahora la próxima vela suba un poquito, no pueda resistir esta resistencia que está acá arriba y se venga hasta por acá. Y si viene hasta acá y forma los 10, 11, 15 pips del bot, lo cierra. Pero vos podés meterte de forma manual, ¿sí? ¿Hasta dónde? Y hasta acá capaz, ¿sí? Si la distancia te conviene. Si tenés 15, 20, lo que sea.
La vela fue fuerte, rompió una zona interesante acá. ¿Se puede devolver? Sí. Acá agarramos el cuerpito ahí, marcamos más o menos una zona. Y hay que ver en un rato qué pasa, ¿sí? También, si marco bien estos altos, es una compresión casi, que el precio puede seguir zigzagueando, ¿sí? ¿Qué te muestra este ángulo? Que puede seguir subiendo, y si no tiene fuerza acá arriba va a caer bruscamente porque está dando la vueltita, pareciera, ¿ven? Hay que dejarlo, ¿sí? Vamos a meter la mechita ahí, ahí. Y vamos a bajarlo hasta el cuerpo, hasta ahí. Ahí está. Uy, saqué algo, Bueno, ahí estamos, gente. Escucha, escucha, escucha. Qué bonito que se ve. Qué bonito, qué bonito. Wow. Me escribía con mayúscula, ¿no? Un animal. Bueno, gente, estoy haciendo tiempo, estoy esperando si baja un poquito para ver si podemos hacer algún profit ahí. Está haciendo, fíjense que hizo una ampliación chiquitita, ¿la ven? Acá, altos hacia arriba, en vez de compresión, está ampliando ahí, un parlante hizo. Vamos a ver si viene a visitarlo acá arriba o acá abajo. Acá coincide con la resistencia, con la zona, y acá tendría que romper o llegar a esta zona para que el dibujo este siga, ¿no? Ampliando, en algún momento va a salir o va a cambiar, ¿no? Justo acá, para que le pongo, era creyente, ahí está, ahí cae, no. Bueno, ahí estamos, gente, por ahí está, ¿sí? Bueno, que caiga, quiero que llegue al TP, lo podemos ver ahí, o al stop. Chao, gente, me voy porque lo dejo abierto ¿sí? Total, si toca el stop, salí en ganancia igual, ¿sí? Y si toca el TP, mucho mejor, ¿sí? Nos vemos. Gracias por estar, recomendación. Espera, acá les paso una. No quieres enredarte con rombos gigantes. Angelito. La esencia de tu piel. Bueno, el Angelito ya no habla más. A ver, Pepe Mila, venite. Venite, Pepe Mila. Quiero saber la frecuencia de tu voz. Sintonizarte. Bien, ahí estamos. Saber la frecuencia de tu amor. Gente, súmense, estamos todos los días en vivo operando de forma manual, automática, con la bolingueadora de Pepe Mila o con lo que sea, ¿sí? Se nos cruza una media móvil y estamos ahí adentro. No, la idea es pasarla bien, ¿sí? Que vayan aprendiendo, los que saben que aporten, si quieren, sobre todo si quieren traer amigos, colegas a operar en vivo, vengan también acá, serán bienvenidos. Uy, me contagió el té del Angelito. Así que bueno, les habla Pepe Mila en este momento del planeta Pepe. Súmense, gente, por favor. Y bueno, nos vemos mañana. Y si mañana no puedo, nos veremos seguramente el lunes con alguna pruebita que lo vamos a tomar al amigo Pepe, que va a ser obviamente de corrido toda la semana, ¿no? Veremos. Gente, súmense, ¿sí? Chau. Nos vemos. Y bueno, si nos vemos mañana, bárbaro. Y si no, fin de semana. Que la pasen lindo. Sintonizarte. Sintonizarte. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. ¿Sí? Tatúatelo en la cabeza, porque nada ni nadie te puede impedir hacer lo que vos querés. Por lo menos inténtalo, ¿sí? Y esa es la idea. Con eso ya te alcanza para despedirte. No, nunca. Siempre firme junto al pueblo, gente. Inténtenlo. Un tropezón no es caída, sobre todo en este mundo donde no hay muchos colegas, amigos, acá hay mucha envidia. La idea es pasarla bien, ¿sí? Por eso súmense al planeta y ayúdense, gente. Nos vemos. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Bye. Saber la frecuencia de tu voz. Sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor. Sintonizarte. Sintonizarte.
planeta Pepe vamos a despegar. Forex, criptos, profit sin parar. Con Pepe Mil al mando, todo es ganar en el trading del futuro.